Bienvenidos, primero que todo, a este hermoso proyecto que junto aquí a mi primer invitado y amigo Nicolás Hernández vamos a desarrollar. Todavía no tenemos nombre definido, pero por ahora la bitácora de un emprendedor. Todo lo que queremos desarrollar, algún negocio, algún emprendimiento, estamos ahí, el tira y afloja, peleando con nuestros propios miedos a veces por ahí y que nos falta de repente un poco de conocimiento. Tranquilo. Cuente con nosotros para poder ayudarlo en cualquier cosa. Acá traemos un invitado increíble. Bueno, ¿y cuáles son los pergaminos de Nicolás Hernández? Emprendedor digital, vendiendo a través de internet hace 13 años. Ha hecho talleres de emprendimiento en la Adolfo, se ha asociado con partners, la Corfo, Injuv, Municipal de Las Condes, entre otros. Ha sido mentor del Magíster de Innovación y Emprendimiento en la Adolfo Ibáñez. También ingeniero de proyectos en el Centro de Innovación y Tecnología de la Adolfo Ibáñez, que es distinto, ahí nos va a explicar un poquito la diferencia. Y 6 años cumple este año con Digitalízame, su proyecto digital. Mi guagua. La guagua. Así que nada, pues. Buenísimo. Primero que todo, muchas gracias de ser de los primeros que levantaron la mano aquí y dijeron, te quiero apoyar en esto, así que cuéntanos esta historia. Pues. No, buenísimo. Esteban, primero que todo, muchas gracias obviamente por la invitación. Feliz de estar acá. Creo que también es súper entretenido cómo sale todo esto. En el fondo nos juntamos en un café hace un tiempo, me comentaste la idea y fue como, ¿y qué falta para empezar? Y fue como, nada, hagámoslo. Y creo que también emprender se trata mucho de eso, pues como de lanzarse a la piscina, lanzarse a la piscina en algún momento. Así que bueno, aquí estamos felices obviamente de la invitación, de ser parte, como que esto es súper entretenido, obviamente, en confianza contigo. Así que no, bacán, muy agradecido. Bien, a ver, mi historia, o sea, soy hijo primero que todo. Tengo un papá que está muy asociado a temas de tecnología, como que crecí muy... Mira, ¿qué hacía? Muy por ese lado. Mi papá ¿Qué es hace? electrónico, trabaja mucho en informática, entonces como que desde chico tuve cercanía con los computadores, como con... DTI. DTI, claro. Mi papá igual, de hecho. Bueno, celulares, ¿cachai? Como que tuve esa rama de tecnología. Por otro lado, mi mamá siempre trabajó asociado a temas de marketing o de ventas, ¿ya? Entonces mi mamá, no sé, en su momento vendía celulares, vendía seguros, ¿cachai? Tarjetas, como que yo acompañaba a mi mamá en ese proceso, ¿cachai? Entonces como que yo creo que igual siempre crecí viendo esas cosas. Y también o personas que son muy importantes dentro de esa fase, de esa primera fase, son mis abuelas, porque también crecí mucho con ellas. Entonces, por el lado de mi abuela paterna, ella era corredora de propiedades, ella era independiente, manejaba, no sé, sus propios tiempos, ¿cachai? Como que hablaba con clientes, mujer súper empoderada, ¿cachai? Como que siempre vi mucho eso. Consulta, ¿tus papás trabajaban como dependientes? Mis papás trabajaban como dependientes, claro, siempre, sí. ¿Tu abuela era la que era mi abuela independiente, totalmente, sí. Sí. Y mi otra abuela, también yo me acuerdo mucho de chico de jugar a, no sé, en ese entonces había un programa antiguo que se llamaba ¿Cuánto vale el show? Algo así. Entonces a mi abuela le gustaba mucho y, bueno, a mí igual probablemente, y jugábamos a que yo le vendía cosas. Entonces en la casa armábamos, como que sacábamos la mercadería, armábamos así como un mini negocio en el living y claro, era como que yo atendía un negocio y yo le vendía a ella, ¿cachai? Entonces hacíamos ese proceso y claro, era bien entretenido. Entonces como que tengo esos muy buenos recuerdos obviamente con mis abuelas y bueno, mis papás, ¿cachai? Como que yo creo que parte mucho desde ahí. Entonces siempre yo creo que crecí de una manera muy independiente, queriendo ser muy independiente, como que siempre vi ese valor. Y por otro lado, a mí me gustaba como el poder hacer cosas o el poder tener cosas, ¿cachai? Entonces también estaba como asociado al tema de la plata, ¿cachai? En el sentido de que yo quería, no sé, pues, invitar amigos, ir a tomar helado, ¿cachai? O salir a pasear, ¿cachai? O ir a comer, como que muy asociado a eso. Y en el fondo como que el dinero te da esa independencia, ¿cachai? O sea, cuando eras chico fuiste notando esta flexibilidad para hacer distintas cosas. La flexibilidad, el hecho de poder, no sé, disfrutar, ¿cachai? Como que hacer distintas cosas. Mira. Sí, claro. Y también me pasaba mucho que yo en algún momento mis papás no me daban plata, ¿cachai? Como que siempre el tema de la plata, siempre la plata fue algo bien particular. Por ejemplo, cuando chico, que hoy día es como bien discutido igual, obviamente. Por supuesto. Sí. Pero cuando chico me daban mesada a raíz de las notas del colegio. Ya, estaban condicionadas. Sí, ¿cachai? Entonces, el día de la reunión de apoderados era ya las notas al libro, se revisaba. Y con eso, Nicolás, vemos cómo nos fue. Con eso se sacaban las cuentas, ¿cachai? Entonces había una tabla de, no sé, pues los 7 al libro en tales ramos valían más que en otros, ¿cachai? También se restaba. Como me imagino que en matemáticas por ahí eso valían, pero oro. Totalmente, sí, justamente. Entonces siempre muy asociado a eso. Y en el colegio siempre me fue bien. En el colegio de chico me iba bien, ¿cachai? Era como bien aplicado, como que me gustaba, sí. Después en algún momento me cambié de colegio a un emblemático, algo más exigente. ¿Ya? Y eso yo creo que igual fue bien entretenido porque, bueno, me permitió conocer personas muy bacanes, profesores, ¿cachai? Como cartas historias. Y la competencia también. La competencia. Y a raíz también de esa competencia tan dura, yo creo que me empezó a pasar que me di cuenta que había muchas cosas que no me gustaban.
¿cachai? Como empezar a descartar cosas. Ya, como que yo de chico antes, como que siempre había sido como, bueno, buen alumno. Ya. Entonces era como que, me gustaba todo, como que en general me iba bien. Pero ¿cachai? no cachai como para dónde iba la cosa. No cachaba para dónde iba la cosa. Y en algún momento cuando me cambié de colegio y me empezaron a meter mucha más exigencia, en algún momento yo dije claramente, oye, no me gusta para nada esto, ¿cachai? Como que esa presión extrema fue como que me permitió también descartar cosas. Mira. Sí. Y desde ahí yo creo que me fui formando y siempre muy asociado a matemáticas, a números, ¿cachai? Como que eran cosas que me gustaba mucho. Desde ahí empezar a linkearlo con el tema de los negocios, ¿cachai? Y esto que hablábamos de la plata, de que te permite tener flexibilidad, ¿cachai? O independencia, yo creo que por ahí se va formando ese match. Y ahí, bueno, si seguimos profundizando, en algún momento mi colegio tenía hartas tomas, hartos paros. Entonces en algún momento en tercero medio había una toma gigante, la toma del 2011, que fueron, no sé, 5 o 6 meses de toma. Me acuerdo esa época. Sí, y ahí empecé a trabajar en McDonald's. Entré a trabajar al McDonald's, fue mi primera pega. Porque un amigo se metió en McDonald's, como que buena experiencia, y dije, Y estaba ganando plata, pues. Y estaba ganando plata, obvio. Yo también quiero, para mí. Yo también quiero, sí. Entonces me metí a trabajar en McDonald's. Literal ahí como en la caja. O tú eres el que hacía las papitas. Haciendo papas. Mi primera pega, hacer las papas fritas del McDonald's, totalmente, sí. Mira. Sí. Y cuático igual, obviamente, porque yo me sentía súper chico, era un niño, ¿cachai? Y en ese sentido McDonald's yo creo que era una empresa bacán porque tenía un sistema creado para que en el fondo cualquier persona, siendo menor de edad, ¿cachai? Un niño de 16, 17 años como yo, pudiera entrar a trabajar y desenvolverse, pues, ¿cachai? Como que pudiera ir creciendo todo. Entonces, buena experiencia. muy buena experiencia. Trabajé ahí un par de meses. Me permitió exponerme mucho, ¿cachai? Como que hartas cosas, crecer mucho. Y después de un par de meses en el McDonald's, yo dije, ya, listo, me voy. Estuve como 4 o 5 meses en el McDonald's, creo. Yeah. Después eran vacaciones y ya había que volver de nuevo al colegio, así que ahí dejé de trabajar en el McDonald's. Pero por un lado me quedó gustando el hecho de trabajar. Plata, ¿cachai? Y había podido ahorrar plata de lo que había trabajado en el McDonald's. Entonces con eso dije, ya, ¿qué voy a hacer ahora con la plata que tengo ahorrada? ¿Cachai? Como para no gastármela toda y volver a quedar en cero, sino que en el fondo aprovecharlo como un capital. Ahora lo veo como un capital, obviamente. Y ahí lo que hice fue comprar carcasas desde China, ¿cachai? En celulares, sí. Ahí partió. Estamos hablando en otros tiempos de AliExpress, ¿cachai? Cuando AliExpress se demoraba... No era tan conocido. No era nada conocido. En ese entonces los envíos a Chile se demoraban, no sé, 1 mes y medio, 2 meses en llegar. En periodos de segundo semestre, Navidad, se demoraban 3 meses, ¿cachai? No es como ahora que te llegan en 10 días. Y por ahí empecé a traer carcasas de iPhone, ¿cachai? Yo no tenía iPhone, pero yo dije, oye, las personas que tienen iPhone probablemente ocupan mucho más carcasas. Y me fui por ahí, ¿cachai? Entonces traje algunas poquitas con el capital que tenía el McDonald's. Se vendieron bien. Las vendí por Mercado Libre en ese entonces. Esa fue mi primera plataforma. ¿Y existía en esa época? Sí, existía Mercado Libre y... Hoy en día Mercado Libre está mucho más enfocado a que empresas vendan como sus propios productos a través de la plataforma. Pero en ese entonces Mercado Libre era mucho esto de marketplace, ¿cachai? De que tú como independiente podías vender tus productos y otro te los compraba. Entonces juntarse en metros, ¿cachai? Como que hacer todo esto. Entonces ahí a los 17 años empecé a traer estas carcasas de a poquito, venderlas a través de Mercado Libre. Y se vendía, ¿cachai? Y llegaba gente. Entonces después empecé a traer más carcasas. Me di cuenta que sí, Mercado Libre tenía un área de publicidad. Entonces tú podías pagarle a Mercado Libre y aparecer en los primeros lugares de búsqueda, ¿cachai? Y eso hacía que tú vendieras más, ¿cachai? Por supuesto. O vendieras más rápido. Entonces hacía eso, ¿cachai? Y ahí empecé a juntarme con personas en los metros, ¿cachai? A entregarle las carcasas. ¿Cuánto tiempo hiciste? Hacías delivery como en metro, básicamente. ¿No también le iba a viajar a la casa, me imagino? No, lo que yo hacía era juntarme en el metro, que era el metro que estaba cerca de mi casa. Y también hacía envíos a todo Chile. Porque lo enviaba por correo de Chile a Chile Express, ¿cachai? Y la persona que estuviera dispuesta a pagar ese envío, yo lo enviaba. Interesante. ¿Cachai? Sí. Y eso lo hice varios años. ¿Cachai? O sea, lo de las carcasas me permitió... ¿Cuánto ganaba ahí, no sé si mensual o anual, con respecto a las carcasas? O sea, no sé un monto en verdad cuánto ganaba, pero lo que sí yo creo es que me permitía cubrir mis gastos. ¿Cachai? Como que me permitía estar en mi día a día. O sea, en el fondo... Yo desde que entré a trabajar al McDonald's, de los 16, 17 años, mis papás nunca más me dieron plata, nunca más me dieron mesada, ¿cachai? Obviamente ellos me cubrían gastos base, ¿cachai? Muy bacán. Cosas de salud, quizás. Por supuesto, ¿no? Comida, ¿cachai? Alojamiento, muchas cosas, ¿cachai? Pero todo el resto de mis gastos, o sea, transporte o lo que yo quisiera hacer, no sé qué, no estaba cubierto, ¿cachai? Entonces, lo de las carcasas me permitió empezar a pagar mi propia vida, ¿cachai? Pero tirando un número, yo creo que tus gastos mensuales podrían haber sido, dejando de lado, claro, los que pagan tu papá quizás, podrían haber sido 300 lucas mensuales. Claro, mucho menos, yo creo, sí. Ya, entonces, hasta más o menos por ahí debería andar el número de lo que hacía ahí en términos de, no sé si utilidad, podría haber sido, pero ingresos al menos. Probablemente, sí, claro. Puede ser. Entre 150 y 300 quizás. No, fue hace 10 años ya, no sé, no me acuerdo, pero sí, ¿cachai? Sí. Lo importante es que, claro, vendiendo por Mercado Libre... ¿Y cuánto te vendía ahí al mes?
¿Cuántas carcasas vendí al mes? No sé, pero sé cuántas vendí en todos los años y llegué al hito de vender 1000 carcasas. En algún momento en Mercado Libre llegué, en ese entonces Así como que te dan una estrellita. Sí, había un programa de Mercado Libre que se llamaba Mercado Líder, que era como los mejores vendedores, los más destacados en términos de la evaluación, de muchas cosas. Y yo me acuerdo que mucho tiempo así me esforcé por llegar a eso y no llegaba. Y en algún momento llegué y fue así, pero el tremendo hito. Y ahí me pasó entre medio, o en paralelo a esto, ya estaba saliendo de cuarto medio, tenía que entrar a la universidad. Yo sí o sí sabía que quería estudiar ingeniería comercial porque tenía todo yo sabía que me encantaban los negocios. Es como que lo asociáis como, o sea, descartáis infinitas carreras entre medio. Y relacionado a negocios, o sea, lo primero que pensáis es comercial. Totalmente. Ahí entré al Adolfo, entré a comercial. Yo ahí seguía vendiendo carcasas, ¿cachai? O sea, todavía estaba vendiendo carcasas. Y ahí conociste compañeros, le vendía a los compañeros. Y ahí, claro, es obvio, sí, po. También ahí me empezó a pasar de que conocía compañeros como que querían empezar a trabajar, entonces habían algunos que me ayudaban a entregar en otros metros, ¿cachai? Donde yo no vivía. Entonces yo le pasaba, a ellos los veía en el día a día, ¿cachai? Les entregaba cierto stock y ellos entregaban en otros metros a los cuales que a mí me quedaba lejos, no sé qué, ¿cachai? Entonces como que también ampliando eso. Los dominicos probablemente. Por supuesto, los dominicos, no sé, Metro Grecia, ¿cachai? El típico, sí. Y ahí igual algo importante es que en el fondo entré a estudiar comercial, ¿cachai? O sea, en el sentido de que empecé a aprender de negocios en la teoría. Y eso fue buenísimo porque me permitió ir complementando lo que yo ya venía haciendo, ¿cachai? Y por otro lado me permitió tener esta mirada de que todo lo teórico que yo iba consumiendo podía aplicarlo en mi negocio, que era muy chiquitito, no sé qué, pero podía aplicarlo. Quizá yo creo que las primeras herramientas, ahí me corregís, pero contabilidad de costos de haber sido muy buena para esas cosas. No, totalmente. O sea, contabilidad, marketing, ¿cachai? Que obviamente en la U te los pasan pensando en una empresa gigante y que uno probablemente no sea gerente o leer informe y cosas así. Pero ahí yo trataba de eso siempre probarlo, ¿cachai? Como que usarlo dentro de mi negocio. ¿Algún cambio que te acuerdes que hayas aplicado como una vez que entraste a comercial? Como en el negocio en sí de las carcasas. El cambio gigante yo creo que fue decir, no quiero vender más carcasas. ¿Cachai? O sea, partiendo por ahí. Sí, claro. Porque era harto esfuerzo y tenías que vender mucho volumen. Lo que me di cuenta es que las carcasas ya buena onda, ya lo venía haciendo hace varios años. Y ya no era tanto desafío, pues, ¿cachai? Como que quería algo más desafiante. Y también lo que pasaba es que las carcasas tenían un ticket bajo, ¿cachai? O sea, valían, no sé, 5 lucas, 6 lucas, el ticket promedio, ¿cachai? Entonces, era bajo. Y ahí lo que pasó, que es por esas casualidades de la vida, mi mamá, en el fondo, en algún momento, iba a un barrio famoso de Santiago, que es el barrio Victoria. Y ahí se trabajan muchos cueros. Sí. Entonces mi mamá iba a comprar zapatos o iba a mirar. Eran típicos los zapatos. Barrio Victoria. Entonces yo nunca había ido. Y en algún momento fui acompañando a mi mamá. Y claro, me gustaron como los zapatos, ¿cachai? Como que bacanes los zapatos. Eran zapatos de mujer, eran zapatos muy buenos, calidad muy buena. Y yo dije, oye, esto está súper interesante. Y empecé a preguntar y a averiguar, ¿cachai? Entonces, en algún momento me entré a un local y pregunté, oye, ¿venden por mayor? Ah, sí, vendemos, ¿cachai? Y empecé, ya, ¿y cuántos tengo que comprar? ¿Cachai? Como que averiguar y todo. Y listo, como que dije, mira, esto está interesante. Fueron como tus primeros pasos por el e-commerce, digamos. Claro, sí, obvio, sí. Y en ese entonces tenía una polola en el fondo, que obviamente le comento esto, ella sabía mucho más de moda, de zapatos que yo, o sea, eran zapatos de mujeres, era una industria totalmente nueva para mí, ¿cachai? Entonces en ese sentido me acerqué a mi polola de ese entonces y le dije, oye, hagámoslo juntos, ¿cachai? Como que está súper interesante, súper entretenido. Así que lo que hicimos fue esfuerzo de comprar esa primera tanda de zapatos, que no sé, eran 6 pares de zapatos, por decirte. Le sacamos fotos, yo sacándole fotos, ¿cachai? Tenía una cámara, no sé qué, publicarlos por internet y... ¿De cuánto eran los zapatos? ¿Como 70 lucas? Claro, 70, como 60 lucas de haber sido hace 10 años atrás, sí. ¿Ese era el precio final? Porque imagínate lo conseguí. No, claro, ese era el precio final, pues ese era el precio de venta. Y claro, obviamente no fue tan rápido, no fue tan fácil, pero se vendieron, ¿cachai? Y eso fue como, listo, wow, esto es muy bueno. No, hay algo aquí. Hay algo acá, empecemos a comprar más zapatos, ¿cachai? Con lo que vendimos, compremos más, ¿cachai? Y así lo fuimos haciendo. Hasta que bueno, obviamente con eso dejé el negocio de las carcasas, me empecé a dedicar al tema de los zapatos. Y yo lo encontré... Empezaste a probar también el otro sistema, o sea, vender un ticket un poquito más alto. Por supuesto, esa era la gracia, era saltar de un ticket de 5 o 6 lucas de las carcasas a un ticket de 60, 50 lucas con los zapatos. Y eso me permitía hacer hartas más cosas, porque caché que era como aplicar lo que venía viendo en la universidad, en el sentido de podía aplicar más estrategias de marketing, ¿cachai? O el tema de la contabilidad, cómo coordinarlo por ahí. Y lo que fue más entretenido igual de los zapatos, yo creo, es que ahí también me di cuenta como del poder de internet.
yo era un cabro de, no sé, 20, 21 años, que yo no sabía nada de moda, yo no ocupaba zapatos de mujeres, ¿cachai? Y yo manejaba un Instagram vendiendo zapatos y que obviamente las clientas a veces preguntaban cosas y yo les respondía del otro lado. Entonces yo decía, bueno, la persona que me está preguntando no se imagina que por detrás hay un cabro de 21 años, universitario, que no sabe nada de esto, ¿cachai? Y que te está atendiendo él. Y eso probablemente, si esa interacción hubiese sido en un mundo físico, no hubiese pasado. No se genera confianza, ¿cachai? Ella lo duda, pasan muchas cosas. Qué increíble cómo Internet te permitía hacer eso. Y que por otro lado, yo en Internet en ese entonces me podía ver como una empresa muy grande o una empresa como confiable, siendo que yo no tenía un local, por ejemplo, no tenía un local físico, ¿cachai? O sea, yo tenía el stock en mi casa, ¿cachai? Yo hacía los envíos. Y aparte era más barato. Era mucho más barato, por supuesto. Pero este mensaje de que Internet te permite tener una apariencia distinta, ¿cachai? Claro. Hace años atrás tú necesitabas sí o sí tener una tienda física. Si tú te querías ver bien, era súper caro, ¿cachai? Como que esa puerta de entrada era mucho más alta. Y hoy día en Internet en el fondo te permite hacerlo de una manera distinta, ¿cachai? Como que tú te podés ver muy profesional, transmitir mucha confianza a través de Internet, sin tener una oficina, ¿cachai? Sin tener grandes cosas, ¿cachai? No necesitas tener un equipo de trabajo, como que hay hartas cosas que te podéis saltar en el fondo. ¿Cómo siguió el proceso de hacia adelante? Tema, por ejemplo, del magíster de emprendimiento. El magíster conociste tú, que hoy en día es tu socio. Claro. No, en el fondo en ese magíster pasó que empecé a conocer a muchas otras personas que también emprendían. ¿Cachai? Estaban todos en la onda de que querían crear algo. Estaban todos en esa onda. Y eso para mí fue alucinante, ¿cachai? O sea, era espectacular poder conocer realmente al gallo que también estaba emprendiendo o que quería emprender, que sabía que había leído libros, ¿cachai? Como que eso fue demasiado entretenido. Yeah. Y en ese contexto, claro, ahí conocí a mi socio también, o mi socio hasta el día de hoy, y a grandes amigos, obviamente, a raíz de ese magíster, sí. Y hay otra cosa que igual era súper interesante para mí, que era alucinante en verdad, era que todo ese año era hablar de negocios, era hablar de emprendimientos. O sea, todos los profes, toda la malla del máster estaba enfocada en ayudarte a hacer crecer tu negocio, ¿cachai? O que a veces habían actividades fuera de la universidad, pero era ir a Corfo, ¿cachai? O era ir a incubadoras, era ir a aceleradoras, ¿cachai? Ir a... No era sé, como a ir y salir a ofrecer tu proyecto, en el fondo buscar a alguien que te ponga las lucas. Por un lado ofrecer tu proyecto, pero también a conocer la industria, a conocer qué están haciendo, ¿cachai? Entonces, ¿qué está haciendo, no sé, Imagilab de Microsoft, ¿cachai? O qué está haciendo Corfo con el viaje del emprendedor en ese entonces, ¿cachai? Como que muy metido dentro del ecosistema de emprendimiento y para mí era increíble, me encantaba, ¿cachai? Porque yo igual dentro de todo este camino, yo creo que soy bien ñoño con estas cosas, entonces de chico me gustaba ir a charlas, ¿cachai? O eventos, entonces que el magíster estuviera full enfocado a eso, yo lo disfruté mucho. Fue muy importante. Sí. Entonces, claro, y yo seguí con los zapatos hasta el magíster, ¿cachai? O sea, los zapatos me permitieron también seguir costeando mi vida como los años de universidad, ¿cachai? Entonces, entre costeando mi vida, pero también obviamente aplicando todo lo que iba aprendiendo, ¿cachai? Porque obviamente ya en tercero de comercial iba sabiendo otras cosas, ¿cachai? Claro, ya tenía un marketing más avanzado o contabilidades más avanzadas, ¿cachai? Te topáis con el ramo de finanzas también. Te topáis con ramos de finanzas, ¿cachai? O con ramos más creativos, ¿cachai? De distintas cosas. Entonces, a mí siempre fue muy genial poder ir aplicando esas cosas en mis negocios, ¿cachai? Como que probarlos, sí. Yo creo que eso fue como bien importante igual. Interesante, sí, totalmente. O sea, interesante que ya antes de entrar siquiera al magíster ya teníais varios proyectos que habían resultado. O sea, que habían resultado, que estaban probados y que más encima te daba la oportunidad de saltar a otro nuevo proyecto y llegar con experiencia a lo que es el magíster. O sea, yo en mi caso, yo hice la misma universidad, hice el magíster de finanzas, estaba entre finanzas y marketing, pero fue porque trabajé, hice una práctica en un banco, te podría decir, y ese era como el camino corporativo. Sí. O sea, yo siempre creí que era el camino, pero la verdad es que al final uno se termina dando cuenta que hay más posibilidades. Hay muchas más posibilidades, pues, ¿cachai? Es como el mundo de cada uno. Por lo menos en mi caso, como que yo siempre quise emprender, ¿cachai? O sea, siempre quise estar ligado a los negocios, es algo que me gustaba mucho. Estar creando cosas. ¿Cómo surgió esa posibilidad de ser mentor? Sí. ¿Ya habíais salido? ¿Todavía estáis dentro del magíster? Sí, o sea, ahí lo que pasó fueron varias cosas. En algún momento, yo cuando terminé el magíster, tenía que hacer mi práctica profesional estaba pendiente, entonces desde el Centro de Innovación de la U, que estaba linkeada al magíster, conocí a una persona por temas de magíster, ¿cachai? Porque nos ayudaba mucho. Yo comenté, oye, necesito hacer mi práctica, y me dijo, oye, hazla acá, sí o sí, ¿cachai? Como que, bueno,
hay una oportunidad, ¿cachai? No, tú estás calzado, ¿cachai? Como que hagámosla. Y yo feliz, ¿cachai? Como que quise hacerla. Porque era demasiado entretenido quedarme trabajando en la U, centro de innovación, ¿cachai? Y también el equipo que había dentro era un equipo de personas jóvenes, de que también eran emprendedores, y para mí era como un sueño poder trabajar con ellos, porque eran como estos emprendedores jóvenes que tenían, no sé, 5 años más que yo. Entonces yo los miraba y era como, bueno, yo apunto acá, ¿cachai? O me encantaría llegar a algo parecido a esto. Entonces rodearme de ellos en el día a día, para mí era súper importante. Y claro, yo me quedé en la U, ¿cachai? En el Centro de Innovación de la Universidad. Y ahí con uno, yo tenía principalmente 2 jefes que me enseñaron muchísimo, eran bien complementarios entre sí, entonces fue genial. Y uno de estos jefes, él me dice, oye, voy a tomar el taller de emprendimiento, voy a ser profe del taller de emprendimiento, entonces, ¿por qué no eres mi ayudante? Hagámoslo entre los dos, ¿cachai? Y ahí se fueron abriendo puertas también. Y ahí, por supuesto, se fueron abriendo puertas. En la docencia. En la docencia, claro. Y ahí fui ayudante también de taller de emprendimiento el primer año. Éramos 2 ayudantes, había también otro amigo que también fue ayudante. Y después en el mismo magíster, por temas de la dinámica del máster, había un programa de mentorías. Mentorías es un experto en el fondo que tiene un poquito más de experiencia que tú y que está dispuesto a ayudarte o a apoyarte. A guiarte, exacto. Entonces uno postulaba para ser mentor. Y obviamente a mí me gustaba mucho, porque me gustaba mucho hablar de negocios, de nuevo, feliz de poder apoyar a alguien que también estaba haciendo el mismo magíster que yo había hecho. Y también estaba hasta el lado de la docencia, ¿cachai? Que también es algo que me llamaba mucho la atención. Entonces feliz de hacerlo. ¿Cachai? Y ahí fui mentor 2 años, creo, 2 o 3 años en el MIE, en el Magíster de Innovación. Y en verdad muy buena experiencia. Y por ahí se abrió todo un camino de hacer charlas o clases, ¿cachai? Después con Digitalízame con la empresa también estuvimos linkeados a, no sé, para la Municipalidad de Las Condes, ¿cachai? Hicimos un programa con Corfo, en Valparaíso, ¿cachai? Como que... Pero eso fue más relacionado porque también tuviste como ingeniero de proyectos en el Centro de Innovación. Claro, que es cuando hice mi práctica. Ah, eso era la parte de la práctica. Hice mi práctica y después me quedé trabajando ahí. Y ahí en el Centro de Innovación al final estuve como 1 año, yo creo. Y lo entretenido fue que mientras estaba ese año en el Centro de Innovación, en paralelo con el que hoy día es mi socio, empezamos a levantar esta empresa, que hoy en día se llama Digitalízame. Entonces era entretenido porque él también trabajaba en otra parte. En algún momento los dos trabajábamos part-time. Trabajábamos en las mañanas en nuestra pega, juntábamos a almorzar y después de eso nos quedábamos en la tarde trabajando en levantar Digitalízame. ¿Y esa dinámica de trabajar part-time por separado en otros lados se dio porque les ofrecieron eso o ustedes dijeron no, yo quiero part-time porque necesito tiempo para desarrollar algunos proyectos que tengo? Sí, buena pregunta. Creo que Nacho, él siempre fue part-time, siempre estuvo part-time. Y yo en mi caso, claro, hice mi práctica que fue full time, después trabajé creo que como 6 meses full time, y en algún momento se dio la conversación y yo dije, oye, quiero bajar horas, ¿cachai? O estaba la posibilidad y yo dije, prefiero bajar horas, ¿cachai? Porque también estoy levantando este otro proyecto y le quiero dedicar tiempo. Sí, entonces igual fue algo como intencionado. La parte más que más me interesa a mí, Digitalízame. Sí. ¿Cómo nace ese proyecto con tu socio? Cuéntame todo, quiero saber. Obvio, mira, parte porque dentro del magíster era todo el año obviamente a levantar un proyecto. En ese momento nosotros éramos 4 personas en el equipo, empezamos a trabajar en lo que era turismo y quisimos hacer una plataforma tecnológica asociada a turismo. ¿Ya? Entonces todo el año estuvimos trabajando en eso. Y obviamente en algún momento para nos era un pilar clave el poder trabajar con alguien que fuera técnico duro, ¿cachai? Que desarrollara código, en el fondo estáis haciendo una plataforma tecnológica, entonces necesitáis a alguien que realmente lo vea. Ninguno de ustedes dos sabía... Claro, nosotros los 4 del equipo éramos 4 comerciales, ¿cachai? No teníamos habilidades duras en ese sentido, ¿cachai? Dentro de ese contexto hicimos de todo, ¿cachai? O sea, en algún momento fuimos a una hackathon que duraba 24 horas seguidas. ¿Cachai? Fuimos a Estación Mapocho, había que quedarse en la noche, era como un programa súper intensivo. ¿Cómo? ¿En serio? La idea era conocer programadores, ¿cachai? O sea, de cabeza a la cuestión, ¿cachai? Como que ya, necesitamos conocer a alguien. Empezamos a conocer gente, nos fue súper bien en la hackathon, ¿cachai? Como que hicimos todo ese proceso. Y en algún momento nos dimos cuenta de que era súper complejo, ¿cachai? De que habían hartos programadores, obviamente, pero que era una industria compleja, ¿cachai? En el sentido de generar esta comunicación entre el área más comercial y más técnica. Es algo duro, ¿cachai? De que probablemente siempre iba a seguir dependiendo del programador, ¿cachai? Porque obviamente él manejaba el código, era su código, ¿cachai? Como que muchas complejidades, sobre todo para nosotros que estábamos empezando un proyecto, ¿cachai? Como que nosotros queríamos probarlo rápido, ¿cachai? Hacer una primera versión, como que ver si agarraba vuelo o no, ¿cachai? Como que no estábamos en la etapa de desarrollar algo que ya sabíamos que era un éxito y queríamos la siguiente etapa, ¿cachai? No, para nada.
Dentro de todo ese contexto fue como, ahí yo creo que más mi socio Nacho, fue como, oye, quizás hoy día hay soluciones que son más simples técnicamente y lo podemos hacer nosotros, ¿cachai? Y ahí Nacho se metió de cabeza a aprender A cosas. programar. No a programar duro, sino que en el Ya. fondo se dio cuenta de que había ciertas herramientas que no necesitabais saber tanta programación, o no necesitabais saber de programación, y de que podíais crear cosas que nos permitieran crear un MVP, ¿cachai? Un producto o un Producto mínimo viable. producto mínimo viable, claro, para poder seguir avanzando con nuestro proyecto, o para poder seguir presentárselo a un cliente y ver qué opinaba, ¿cachai? Entonces ahí Nacho se empezó a meter a este tema de desarrollar plataformas, ¿cachai? Hasta que en algún momento Nacho desarrolló la plataforma del proyecto que nosotros necesitábamos hacer, esta primera versión, ¿cachai? Y que nos sirvió muchísimo. Y el resto del equipo salía a venderlo. El resto del equipo, claro, teníamos distintas áreas, ¿cachai? Ya. Obviamente habían cosas que ayudábamos a Nacho, no sé qué, pero Nacho yo creo que fue el área, la persona más técnica y que se dedicó al proyecto. Y por ahí nosotros con Nacho nos dimos cuenta de que, oye, esto es súper interesante. Era un dolor que nosotros veíamos en nuestros compañeros de magíster, pero también en hablando con otras personas de negocios, ¿cachai? En el sentido de que existía esta barrera tecnológica. Había demanda entonces. Claro. Y ahí nos pasó también que nosotros, así como yo también fui mentor del magíster, yo también tuve asignado mentores. Y tuvimos varios mentores. Y uno de ellos se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, de desarrollar estas plataformas, ¿cachai? Como que íbamos avanzando bien. Y en algún momento nos cita una reunión y nos pone el desafío. Nos dice, oye chiquillos, yo tengo mi empresa, era una empresa grande, importante, conocida en ese entonces, en el contexto de la U. Tengo un desafío tecnológico, ¿por qué no crean ustedes una plataforma así? ¿O ustedes creen que podrían hacer algo? ¿Cachai? Y para nosotros con Nacho nos cayó así de la nada, ¿cachai? Y fue como... Ese fue como el primer proyecto pagado de Digitalizame, ¿no? Sí. Antes de ser Digitalízame, ¿cachai? O sea, nosotros Antes siquiera. no teníamos la empresa para nada. Pero eso fue lo entretenido, yo creo, ¿cachai? De como, en el fondo, estos mentores, o teníamos una red de personas cerca que sabían lo que estábamos haciendo, desde ahí nos contactan porque confiaban en nosotros o porque sabían la buena pega que Porque estábamos veían haciendo. que las cosas que estaban haciendo estaban funcionando. Estaban funcionando, claro, y desde ahí se acercan y nos ofrecen este proyecto, esta pega, y nosotros con Nacho fue como, sí, obvio, te podemos ayudar, lo sabemos hacer, o vamos, no lo sabemos hacer, pero bueno, no te preocupes, lo vamos a averiguar y lo vamos a resolver, ¿cachai? Esa fue como la actitud, yo creo. Ya. Y ese para nosotros fue un punto clave, porque fue empezar con un cliente muy bueno. Desde antes de tener nombre, de ser una empresa, ¿cachai? Como que... Giro, root. Claro, o sea, antes de todo eso, obviamente, que después lo hicimos en algún momento, pero fue empezar, ¿cachai? Ya. Y empezar vendiendo. Y eso fue muy importante. Y eso yo creo que igual está linkeado a algo del magíster, que yo creo que es súper interesante, que es el hecho de que nosotros académicamente en el magíster teníamos que desarrollar este proyecto. Académicamente nos fue espectacular, nos fue súper bien con el proyecto, siempre. Salimos con, no sé, nota 7, distinción máxima del magíster, muchas cosas. Estuvimos a punto de levantar capital, como que muchísimos hitos académicos. Porque estaba testeado desde un principio. Claro. Lo importante, yo creo, y lo que aprendí mucho ahí en la práctica, era que desarrollamos todo este proceso y al final nos dimos cuenta que, oye, ¿y esto cómo se vende? O cómo se... Ir a testear esa demanda, ¿cachai? Yeah. Y que puta no era tan simple, o que no lo hayamos pensado, o que hayamos pasado muchísimo tiempo desarrollando un producto, haciendo otras cosas, y habíamos dejado la venta para el final del proceso, ¿cachai? Y a pesar de todo ese proceso académico espectacular, fallaba ahí en la venta, lo cual era clave, obviamente, para seguir avanzando, ¿cachai? Y eso fue, yo creo que fue un golpe duro eso para nosotros, para todos. ¿En qué sentido? Como, o sea, tú desarrollabas un producto y te costaba al momento salir a venderlo, decía como no había tanta gente interesada que podía comprar o estaba interesado en ese producto. Por ejemplo, claro. Sí, porque en el fondo nosotros siempre lo habíamos hablado, no sé, ya con inversionistas o con empresas que apoyaran este proceso, Y te ¿cachai? decían sí, bla, bla, bla. El proyecto es súper interesante, el proyecto es bacán, me Pero a la hora encanta, de poner ¿cachai? las lucas, ahí como que... A la hora de, quizás más que ellos de poner las lucas, sino que en el fondo una cosa son todo esto, estas personas que te apoyan un proyecto, Ya. ¿cachai? No sé, en algún momento tuvimos una reunión con la subsecretaría de turismo, ¿cachai? Porque nos conocieron en unas charlas, en la hackathon, ¿cachai? Como que ahí ganamos premios, ¿cachai? Como que en ese sentido bacán, ¿cachai? Pero a la hora de llegar a venderlo al cliente final, este cliente final, puta, lo habíamos dejado totalmente de lado, ¿cachai? Entonces,
Eso yo creo que fue un dolor grave, un problema grave, que me quedó muy grabado. Y que la gracia es que después con Digitalízame, sin quererlo probablemente, partió todo al revés. ¿Cachai? En el sentido de que partimos vendiendo. Antes de tener un nombre de empresa, antes de decir, oye, queremos salir a ofrecer esto, se nos acercaron a nosotros a decirnos, oye, necesito que me ayudéis, ¿cachai? Y te pago. Y eso yo creo que fue super power. Entonces, claro, tomamos este proyecto con este primer mentor, pero después nos empezó a pasar más seguido. ¿Cachai? De que en el fondo amigos o amigos de amigos sabían lo que estábamos haciendo y nos empezaban a pedir ayuda. Entonces, en el fondo empezamos a levantar clientes, todavía sin tener el nombre de empresa, ¿cachai? No sé qué. Y desde ahí en algún momento fue como, listo, hay una oportunidad nuevamente, ¿cachai? Como me había pasado antes con los zapatos, con las carcasas, ¿cachai? Hagamos algo, hagamos la empresa, ¿cachai? Salgamos a ofrecer este servicio. Qué importante lo que mencionáis ahí, porque lo que tú decías, o sea, de repente yo he escuchado en hartas partes que uno cuando se centra demasiado, sobre todo en el mundo de la startup, pero esa cuestión debe pasar, pero todos los días, Sí. cuando se estáis demasiado en el producto Sí. y después tratas de salir a venderlo, puede que nadie lo quiera, o puede que no hay demanda para ese producto, entonces perdís todo el tiempo, todos los recursos que invertiste en eso y qué bueno el aprendizaje, o sea, al final terminaste reconociendo que la parte de la venta es igual o más importante que el producto, o sea... No, o sea, es absolutamente importante, ¿cachai? O sea, hoy día en la teoría de negocios hay muchas cosas que hablan de eso, ¿cachai? Que tiene que ver con que vende lo más rápido posible, porque la venta te va a entregar mucha información y te va a permitir crecer rápidamente, ¿cachai? Como que crecer asociado a la venta, lo cual es súper importante. Y claro, nosotros en ese entonces, no sé, no lo vimos, no lo sabíamos, ¿cachai? O se nos pasó, ¿cachai? Como que muchas cosas. Claro. Y eso me quedó mucho más grabado, pues, ¿cachai? Entonces, claro, hoy en día en el fondo siempre mi recomendación es que realmente partir vendiendo lo antes posible, ¿cachai? Lo antes posible. Pasa mucho este mensaje de que, no sé, pues primero voy a invertir en tener una página web bacán, ¿cachai? O hace algunos años voy a tener una aplicación, ¿cachai? Antes de vender cualquier cosa, ¿cachai? Entonces ese es como un típico error de que probablemente muchos fracasaban porque no testeaban realmente la demanda o si realmente estabas solucionando un problema que las personas estuvieran dispuestas a pagar, ¿cachai? Y no vale solo con decirle, o sea, salir a ofrecer a una persona o a algunos clientes como, mira, tengo esta opción, ¿te gustaría? Y te pueden decir, sí, mira, ¿sabes qué? Pero a la hora Sí. de que te pasan la plata, Sí. es cuando te das realmente cuenta de que hay interés. Sí. Porque un rechazo polite, por decirlo así, educado, es que te digan como, sí, mira, me gusta mucho tu idea, pero quizás más adelante, o ahí queda. Entonces, al final, validar una idea es con plata. Sí, ahí entretenido en el Magíster veíamos formas de validar negocio y es lo que dices tú, porque claro, el típico error es que ya tengo esta idea de negocio y le voy a preguntar a mis amigos o a mi familia qué opinan. Obviamente todos te van a decir, ay, me encanta, yo te compraría, sí o sí todos comprarían, ¿cachai? Pero claro, es tu círculo cercano, te tienen mucho cariño. Entonces, claro, ya anda a hablar con desconocidos, pero ya, ok, pero la prueba real es lo que dices tú, ¿cachai? Realmente es, sal a ofrecer esto, véndelo y ve si es que las personas te pagan o no, ¿cachai? Entonces, eso también puede ser muy costoso, puede ser muy lento, como que tiene cosas, entonces hay formas de validar eso mucho más rápido. Entonces, algo de lo que veíamos en el Magíster es que, por ejemplo, tú hoy día, imagínate que podéis crear una página web donde tú decís, ya, quiero vender este tipo de productos de estas marcas, ¿cachai? Entonces, podéis crear una página web o podéis crear, no sé, un Instagram, algo así, y ofrecer los productos, aunque, antes de comprarlos, ¿cachai? Ofrecer los productos, llega a personas desconocidas, ¿cachai? Que les interesen estos productos y ponle un botón, no sé, comprar o un botón me interesa, ¿cachai? Y tú, gracias a internet obviamente, vas a poder saber muy rápidamente cuántas personas hicieron clic en el botón comprar o en el botón me interesa. Ahí estaba hablando específicamente, por ejemplo, de Google Analytics, porque armáis una landing page y con eso podéis ver si es que hay interés. O sea, claro, con Google Analytics te va a permitir medirlo, ¿cachai? Claro. Tener ese registro, de saber cuántas personas les interesó, ¿cachai? Pero lo más importante tenía que ver con que tú no tuviste que comprar la mercadería, ¿cachai? No te preocupaste de eso y rápidamente podías testear demanda, podías saber si a las personas les interesaba o no. Y ahí, claro, la pregunta siempre es, ya, ¿pero qué hago con las personas que le dieron a poder comprar y no tengo los productos, ¿cachai? Y ahí empieza el pánico. Obvio, ahí empieza el pánico, ¿cachai? Pero Nada. la gracia es que yo creo que ese es un tremendo happy problem. En el sentido de que, bueno, ya, imagínate, te llegaron 100 personas que querían comprar y tú no tenías ningún producto. Y es como, bueno, ¿qué hago? Pero loco, es bacán. Tenéis 100 personas que realmente te quisieron comprar. Entonces, obviamente ahora tú cuando vayas a comprar la mercadería o no sé qué,
vaya a hacerlo con un nivel de seguridad muy distinto, pues, ¿cachai? O sea, la incertidumbre bajó muchísimo, ¿cachai? Entonces, a estas 100 personas tú les podés decir, oye, se nos acabó el stock, ¿cachai? Pero no te preocupes, nos va a llegar en tanto tiempo más y te hago un descuento, ¿cachai? Para que aseguráis a las personas, pues, ¿cachai? Pero lo más importante que te entregaron esas personas iniciales es que te permitieron validar la idea de negocio o te permitieron validar demanda, ¿cachai? Y eso es impagable, pues, ¿cachai? Y lo hiciste con un ejercicio casi gratis o muy barato, muy rápido y que te entrega información muy certera. ¿Cachai? Entonces eso yo creo que es power. Hay otro ejemplo que tengo de eso, que para mí fue muy revelador. En el máster en algún momento teníamos un profe que se dedicaba a esto, ¿cachai? Y él decía, en el tiempo mis abuelos, él para hacer un estudio de mercado, que en el fondo es lo que estábamos hablando, para saber cuánta gente me compraría algo, el estudio de mercado era carísimo, se demoraba 6 u 8 meses, ¿cachai? Como que tenías que contratar una empresa y te entregaba un informe y tú en base a eso tomabas decisiones. Hoy en día, gracias a Internet y gracias a distintas herramientas, puedes hacer un estudio gratis que te vaya a demorar 10, 15 minutos y va a ser mucho más certero de ese estudio que te hacían en 8 meses hace años atrás. ¿Cómo lo harías lo más fácil posible? Por ejemplo, un Google Doc, para la gente que, no sé, vea esto y diga como, ya, pero, Por ejemplo, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, ya, este profe me contaba, entonces me decía, él tenía una constructora, ¿cachai? Entonces construían edificios, obviamente. Y él, el ejercicio que hacía era ya, no sé, voy a construir un edificio en tal comuna, ¿cachai? Y es como ya, pero ¿cuántos departamentos hago de 3 habitaciones versus de una habitación? ¿Cachai? Porque por Tinca contrato una empresa que me diga, ¿cachai? Como que, ¿cómo hago este estudio de mercado? Claro. Lo que él hacía, lo que él decía era, bueno, anda a Google AdWords tiene una herramienta que es te dice la demanda de búsquedas que hay en ciertas zonas. ¿Cachai? Entonces él decía, bueno, listo, Google, en tal comuna, ¿cuánta gente al mes busca arriendo de departamentos de una habitación versus cuánta gente de arriendo de 2 habitaciones y de 3 habitaciones? En base a eso, el al tiro tenía un estudio de mercado rapidísimo, gratis y ultra certero. Porque en el fondo son, hoy en día, ¿cuántas personas al mes están buscando este tipo de cosas? ¿Cachai? Y él contaba que en base a eso, él tomaba las decisiones de construcción en el edificio, en los edificios. Hey. Heavy, pues, ¿cachai? Obvio. Y es un cambio de lógica tan grande que te entrega Internet, que es gratuito, es casi instantáneo, pero lo más importante es es muy certero. ¿Cachai? Y eso yo creo que es muy power. Y eso se puede hacer en muchas cosas, para muchas industrias, ¿cachai? Si al final, hoy día te entrega la información de cuánta gente está buscando lo que tú quieras y dónde, ¿cachai? Entonces, es lo que hablábamos delante, es el hecho de ir a capturar demanda o ir a testear demanda, ¿cachai? Eso es algo súper importante. Mira. Oye, no nos desviemos tanto, nos fuimos un poco de la experiencia Digitalízame. Quiero volver un poco a ese punto. ¿Cómo fue desarrollándose Digitalízame? ¿Qué líneas de negocio? Igual lo hablamos por ahí detrás de cámara un poco. ¿Qué líneas de negocio fue desarrollando? ¿Qué haces hoy en día? ¿Y cómo ha sido la relación con tu socio? Que generalmente es complicada. Bien, bueno, son hartas preguntas, vamos a ir comprimiendo. Claro, Digitalízame es mi guagua, en verdad, ¿cachai? Hace poco, el mes pasado, cumplimos 6 años. Y claro, me siento orgulloso como si fuera un bebé, ¿cachai? 6 años. 6 años, sí, pues obvio. Y dentro de estos 6 años, en verdad hemos hecho de todo, ¿cachai? Porque yo creo que es parte igual de ir aprendiendo, es parte de crecer, ¿cachai? Entonces, al principio, claro, nos dimos cuenta que la venta era tan importante. Y el típico error probablemente, o cuando uno está empezando, uno dice a todo que sí, ¿cachai? Como que, oye, tengo este desafío, listo, voy, lo hago, ¿cachai? O no sé muy bien cómo, o tengo una idea de cómo, veamos que funciona, ¿cachai? Entonces, dentro de estos 6 años hicimos, claro, no sé, sitios web, temas de e-commerce, en algún momento desarrollamos aplicaciones, ¿cachai? Tuvimos equipo, después no tuvimos equipo, ¿cachai? Hemos trabajado con distintos clientes, empresas grandes, empresas chiquititas, ¿cachai? Como que hemos hecho realmente de todo. La gracia de Digitalízame yo creo que tiene que ver con que es este match de nuestra historia con Nacho, ¿cachai? En el sentido de que somos emprendedores, no necesitábamos, para nuestra plataforma en el Magíster, no necesitábamos al programador ultra experto, necesitábamos validar nuestra idea, ¿cachai? Necesitábamos partir vendiendo, entonces necesitábamos algo probablemente mucho más simple, que realmente pudiéramos trabajar nosotros sin depender de otra persona, ¿cachai? Entonces, por un lado tiene que ver con, Digitalízame responde a tener este lado técnico, tecnológico, ¿cachai? Bajar esa barrera tecnológica.
Por otro lado, también tiene que ver con una cuestión de negocios, ¿cachai? De que en el fondo lo que nosotros hacemos o lo que te puedo ayudar a ti como cliente es a que realmente tú puedas vender más, ¿cachai? Es una plataforma que da lo mismo o el hecho de que sea bonita o no es secundario, ¿cachai? Eso yo creo que es súper importante. Lo más importante es que te permite generar resultados, que podáis vender realmente, ¿cachai? Que sea una plataforma que esté full pensada en vender. Y ojo, puede ser vender un producto, pero también puede ser en ofrecer tu servicio, ¿cachai? Que la gente realmente te conozca y te contacte. Eso yo creo que es súper importante. Y claro, lo tercero que nosotros linkeamos de nuestra historia en Digitalízame tiene que ver con el área de emprendimiento, ¿cachai? O sea, nosotros con Nacho ya llevamos años, ¿cachai? Vendiendo a través de Internet. ¿Cachai? Entonces la idea es que en el fondo, si tú vas a contratar los servicios de Digitalízame, es que estáis contratando los servicios o la asesoría de alguien que lleva, no sé, 13 años vendiendo por internet, que en algún momento yo vendí por Mercado Libre, que hice mi página web desde cero, que integré botones de pago, ¿cachai? Como que toda esa historia emprendedora, que pasamos por un magíster de innovación y emprendimiento, que sabemos teoría de emprendimiento, de innovación, pero que lo hemos aplicado, ¿cachai? Durante años. Entonces yo creo que tenemos un mix súper interesante, ¿cachai? Algo que nos pasa mucho también es que dentro de esta industria es una industria de muchas agencias, ¿cachai? Y el concepto agencia es algo que está muy mal visto, ¿cachai? Las famosas agencias de marketing. Famosas agencias de marketing, de desarrollo, de publicidad, de muchas cosas, agencias. Y en general son muy mal vistas porque hay muchas malas prácticas dentro de las agencias, ¿cachai? Malas prácticas como por ejemplo de que, claro, no te cumplen con los plazos, de que te cobran carísimo, de que te dejan amarrado. Eso yo creo que es un dolor clave, ¿cachai? En el fondo, no sé, te desarrollan un sitio web o te hacen una campaña y tú no tienes el acceso total a tu sitio web, al sitio web que tú pagaste, ¿cachai? Lo tiene la agencia. Entonces, si tú necesitas después un cambio, no lo puedes hacer por ti mismo, tenés que ir a la agencia y pedírselo a ellos, y ellos o te cobran por hacer ese cambio, o te lo hacen gratis, pero se van a demorar mucho tiempo, y tú lo necesitas hoy día, ¿cachai? Entonces... Son unos cabrones, por decirlo así. Claro, entonces nos empezamos a dar cuenta, como nosotros no veníamos de este mundo de las agencias, sino que veníamos más de un área más comercial y de emprendimiento, nos dimos cuenta que este era un dolor súper importante en los clientes con las agencias, ¿cachai? Entonces... Ahí nosotros siempre lo que quisimos hacer, o siempre el mensaje que quisimos entregar es, no somos una agencia, ¿cachai? En el sentido de que no hacemos todas estas malas prácticas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta de que el hecho de saber ocupar tu plataforma y tú tener el poder de editarla era algo súper importante para los emprendedores. Y entonces, simple, lo que nosotros hicimos fue desarrollamos una plataforma de cursos a la cual le damos acceso a todos nuestros clientes, enseñándoles a usar su plataforma. ¿Cachai? Entonces, obviamente tú tienes todos los accesos, que son tuyos, pero además tienes esta plataforma de capacitación en la cual nosotros mismos compartimos pantalla y está grabado, ¿cachai? Te enseñamos a ocuparla, te enseñamos a sacarle el jugo, ¿cachai? Cosa de que si tú un día sábado estás trabajando a las 3 de la mañana y querías hacer un cambio, lo puedes hacer por ti mismo, ¿cachai? O sea, eso es impagable y eso es obvio que debieras poder hacerlo, ¿cachai? Si necesitáis algo mucho más avanzado, obviamente lo podemos conversar, te podemos ayudar o en su momento requiere, no sé, otra cotización, claro. ¿Cachai? Pero la idea es que toda esa primera capa lo puedes hacer por ti mismo, ¿cachai? Porque tiene mucho sentido. Entonces Digitalízame también buscaba el ir a profesionalizar un poquito este servicio que hoy en día, o en ese entonces, habían muchos freelance, ¿cachai? Muchas, no sé, empresas chiquititas o con todas estas malas prácticas, ¿cachai? Nuestra idea era salir a romperle un poco eso, ¿cachai? Ofrecer un servicio bien profesional asociado a esas cosas, claro. ¿Ya? Entonces, dentro de todo este camino, hartos temas de desarrollo web, hartos temas de e-commerce, ¿cachai? En algún momento nos metimos, al principio, no sé, e-commerce ya con WordPress, después empezamos a entrar al mundo Shopify, ¿cachai? Hoy día somos Shopify Partners, ¿cachai? Como que un desarrollador destacado dentro de Shopify en Chile. Y también empezamos a ofrecer temas de campañas digitales, de generación de clientes. Y eso también es un mundo súper interesante, ¿cachai? Porque en el fondo es el hecho de poder invertir en publicidad para llegar a las personas, lo que estamos conversando. Y eso en la práctica es generar clientes, es hacer resultados, ¿cachai? Que es como impagable o es lo más valioso para un emprendedor cuando está empezando, pero también para una empresa grande, ¿cachai? Es como que todo depende de eso, ¿cachai? En algún momento desarrollaron también plataformas, por ejemplo, para Adolfo Ibáñez. En algún momento desarrollamos plataformas, ¿cachai? Sí, pues, trabajamos con universidades, trabajamos ahí con la Adolfo, ¿cachai? En algún momento conocimos un proceso de licitación. Pudimos entrar a la licitación, ¿cachai? Y ganamos, trabajamos igual con la Adolfo. Hemos trabajado con otras universidades. Tenemos esa área de, claro, de más corporativa, de trabajar con empresas más grandes, ¿cachai? Yeah.
pero yo creo que nosotros igual tenemos, yo sigo teniendo esa alma de emprendedor, ¿cachai? Entonces a mí me gusta mucho también trabajar con empresas que son más chiquititas, ¿cachai? Que son más dinámicas, que pueden correr más riesgos, ¿cachai? Y que yo también las puedo ayudar mucho más, ¿cachai? Una Claro. empresa gigante, Es más difícil. yo le puedo hacer ciertas recomendaciones y todo, pero obviamente es mucho más difícil, tienen más protocolos, ¿cachai? Es una instancia bien distinta. Entonces yo creo que mantenemos muchos espíritus de emprendimiento, ¿cachai? Sí. Oye, hay dos temas que me gustaría saber con respecto a la historia de Digitalízame. Uno es esa historia que me contaste, no sé si la querés contar, el tema de este proyecto de trabajo que le salió cuando estaban en el cowork. No sé si te acordás que Ya. es un proyecto grande. Ya. Y lo otro es la experiencia con el equipo de trabajo, porque en un momento, en la pandemia, Ajá. ahí puedes desarrollar un poco más, en la pandemia y crecieron harto. Sí, Entonces claro. cuéntanos un poco más de esos dos. Ya, claro, sí, son dos cosas importantes. Pues. En el fondo, en algún momento, con Nacho, cuando íbamos creciendo la empresa y decidimos renunciar a nuestros trabajos part-time y dedicarnos full-time, fue como, oye, ya, bacán, súper entretenido esto, tenemos clientes, bien, pero ya no podemos seguir trabajando en los Starbucks. Porque con Nacho hacíamos eso, trabajábamos en los Starbucks, ¿cachai? Como que nos juntábamos a almorzar y de ahí nos íbamos a un Starbucks o a un cowork, a un lugar gratuito bueno que encontráramos, íbamos y trabajábamos desde ahí, ¿cachai? Entonces ya ahora vamos a estar full time, ya no podemos seguir haciendo eso, ¿cachai? O necesitamos algo más cómodo. En ese entonces estaba llegando a Chile, o ya había llegado, pero estaba WeWork, que WeWork era esta cadena gigante de Claro. coworks a nivel mundial. En Chile tenía varios edificios y era como el sueño, ¿cachai? Era una cuestión así espectacular. Tú entras a esa cuestión y yo creo que te creáis como de estar en Silicon Valley. Totalmente, así. absolutamente, absolutamente. Entonces, nosotros con Nacho en algún momento fue como que, oye, vamos a conocerlo, ¿cachai? Hagamos una visita gratuita, te ofrecieron obviamente la visita gratuita, vamos. Entonces ya nos registramos, no sé qué, nos recibieron, nos hicieron el recorrido, las oficinas, las instalaciones. Y fue como, bueno, esto es espectacular, ¿cachai? O sea, imagínate nosotros trabajando desde acá, imagínate teniendo clientes desde acá, ¿cachai? Como que un sueño. Y después en algún momento fue como, ya, pero bueno, esto se puede hacer, ¿cachai? O sea, no es un salto de fe gigante, ¿cachai? Si ya tenemos una base de clientes, ya hacemos esto, no estamos empezando, es lo que hablábamos delante, tenemos un nivel de incertidumbre mucho menor, ¿cachai? El riesgo es mucho Claro. menor, entonces tomáis una decisión puta, en números, en base a análisis, ¿cachai? Mucho más tranquilo. Entonces fue como, hagámoslo, ¿cachai? Obvio, hagámoslo. Y una de las cosas importantes que tenía WeWork, obviamente te ofrecía el espacio de trabajo, Claro. muchas comodidades, salas de reuniones, no sé qué, pero también la gracia era que dentro de WeWork había una aplicación para la comunidad de WeWork a nivel mundial y claro, obviamente en Chile y todo. Y lo que nos comentaban es que eso era lo más valioso, o una de las cosas más valiosas del entrar a WeWork, que era entrar a esa aplicación, que era como un Facebook básicamente interno o un LinkedIn interno. Y la gracia era, nosotros en WeWork hacemos negocios, son puras empresas, y cuando nuestras empresas necesitan a un proveedor o necesitan un cliente, o claro, un proveedor, publica, antes de ir a Facebook, a LinkedIn, publican dentro de WeWork. Entonces, dentro de la aplicación, nosotros hacemos muchos negocios internos. ¿Cachai? Entonces, tú solamente por el hecho de estar acá, vas a tener accesos a negocios como exclusivos. A una ¿cachai? comunidad. Que no hay por fuera, a Claro, una comunidad. claro, ¿Cachai? claro. Y nosotros con Nacho ya, bacán. Nosotros íbamos por el espacio de trabajo, por otras cosas probablemente. Nunca, no sé, nunca nos imaginamos que quizá eso iba a funcionar o no, ¿cachai? Nunca fue un tema. Y la aplicación funcionaba increíble. Realmente se hacían negocios internamente, ¿cachai? Entonces nos pasó que en algún momento, claro, una empresa publica, o varias veces nos pasó de postular a cosas, ¿cachai? El tema es que una vez cerramos un negocio de ahí de la red de WeWork, ¿cachai? Que era otra empresa que estaba en otro WeWork que no estábamos nosotros. Fuimos hasta allá, ¿cachai? Hicimos la reunión, enviamos nuestra propuesta, listo, aceptado, aprobado, vamos. Y para nosotros en ese entonces era un proyecto gigante, ¿cachai? O sea, un proyecto buenísimo, ¿cachai? Ya. Eso se dio gracias a la confianza que existía dentro de la comunidad de WeWork. ¿En qué ¿cachai? consistía este proyecto que cerraste? Era también plataforma, ¿no? Era plataforma, era desarrollo duro, sí, claro, era plataforma. Era de esas cosas que en su momento eran muy bacanes, pero que después ya no queríamos seguir haciendo. Porque claro, eso igual es algo importante, pues, ¿cachai? O sea, dentro de estos 6 años, en algún momento empezamos a hacer de todo y después ya empezamos a priorizar, ¿cachai? A darnos cuenta de que realmente hay muchas cosas que no queríamos hacer, que eran un estrés innecesario, no sé qué. Y hoy día hacemos muchas menos cosas de las que hicimos en algún momento, ¿cachai? Pero eso también es súper sano, es un proceso de ir creciendo igual, pues, ¿cachai? Cuenta un poco cómo fue el pasar de tu socio y tú a un equipo de trabajo.
¿Cómo fue la transición? Sí. Y cómo fue, bueno, lo que acabas de comentar, el tema de ir redescubriendo qué cosas te gustaban y qué cosas no. Sí. ¿Y cómo fue esa transición de volver a salir de ahí? Bacán, sí, pues. Claro, nosotros en todo este camino con Nacho siempre pensamos en, no sé, oye, claro, nosotros súper emprendedores, entonces, oye, podríamos hacer esto, oye, podríamos hacer esto, y muchas ideas, siempre eso fluye mucho porque tenemos ese background, y siempre fue como, ya no, pero hoy día no podemos hacerlo todo nosotros. Eso, el día que tengamos un equipo, o imagínate que tengáis, no sé, un periodista que haga esto, un publicista que haga esto otro, ¿cachai? Como Claro, que claro. siempre lo dejamos a futuro. Y en algún momento empezamos a crecer, claro, estaba la pandemia, o un poco antes de la pandemia, y empezamos a contratar gente, ¿cachai? Porque empezaron a dar los números, necesitábamos hacer más cosas y empezamos a contratar gente. Y en algún momento fue como que tuvimos nuestro Dream Team, ¿cachai? En el sentido de que teníamos periodistas, ¿cachai? Que podían redactar, que veían temas de posicionamiento, de SEO, no sé qué. Teníamos desarrolladores duros, ¿cachai? Como que podían ver esta área más técnica, ¿cachai? Teníamos, no sé, diseñadores, como que todo el abanico de posibilidades que nosotros soñamos en algún momento lo tuvimos, esos recursos internos. ¿Cuántas personas eran? En algún momento llegamos a ser 9 personas full time. Uf, 9, sí. buen Y equipo. eso es entretenido, eso, o es algo súper curioso porque, por un lado, tú decís ya 9 personas, para un emprendimiento, para, no sé, chiquitito y todo, es harto, po. Y suena muy bacán, y suena muy glamoroso, es súper sexy, ¿cachai? Y como que hay 9 personas, y claro, hacemos de todo, y podemos hacer estas cosas, y no sé qué. Entonces en ese sentido fue entretenido, pero también tiene otra cara, ¿cachai? O sea, también es súper duro, en el sentido de que implica ir a organizar pega a otros, ¿cachai? O implica ir a revisar que se estén haciendo cosas, ¿cachai? Hay un sentido de responsabilidad muy distinto, o sea, en el fondo, la pega que yo hacía antes de esas 9 personas a la que pasé a hacer era muy, muy distinta, entonces también tenía que ver con algo interno mío de crecer o de adquirir otras habilidades, ¿cachai? A un estrés gigante de que tenéis que pagar los sueldos a fin de mes, ¿cachai? De que muchas cosas, ¿cachai? Entonces fue como un año, un poquito menos de un año, o como un año que tuvimos el equipo grande, ¿cachai? Pudimos tomar otro tipo de proyectos, pero en algún momento con Nacho fue como que, no, esto es muy duro, es mucha tensión, ¿cachai? Como que podríamos bajarle un poco, ¿cachai? Y ahí en el fondo lo que hicimos fue empezar a dejar de tomar estos proyectos grandes que te requerían mucho equipo, te requerían mucho desgaste en el día a día, Claro. y volver a proyectos que eran más chiquititos, que podíamos manejar nosotros con menos personas, ¿cachai? Como con un equipo más liviano, pasar por eso, ¿cachai? Entonces ahí en el fondo en algún momento ya nos volvimos a achicar, y que esa etapa yo creo que para nosotros fue, o por lo menos para mí, fue súper dura. Bueno, nosotros la hemos conversado con Nacho, y sé que para él también, ¿cachai? Pero el hecho de en algún momento empezar a despedir al equipo, durísimo, ¿cachai? Porque nadie te prepara para eso. O sea, claro, tú eres comercial y todo, pero no tenés ningún ramo, o, ¿cachai? O más allá de un ramo, es que tú realmente, o en nuestro caso, establecimos un vínculo real con esas personas, pues, ¿cachai? O sea, yo sabía que eran personas muy bacanes, que a mí me encantaba trabajar con ellas, y es como que te tengo que despedir igual, ¿cachai? Como, bueno, me encantaría, ¿cachai? Lamentablemente son decisiones de negocio nomás. Son decisiones de negocio. El tema yo creo es que, claro, uno siempre dice ya son decisiones de negocio y puede verlo quizás más frío, pero puta tú, en la práctica es mucho más complejo de cómo es en teoría, ese es el tema. Porque claro, la teoría ya son decisiones de negocio, es Se ve algo más frío. que puede pasar, ¿cachai? Como que está bien, listo, chao. ¿Cachai? Ya, pero hacerlo con una persona que tú realmente consideras bacán y que trabajaste juntos y que, ¿cachai? Es distinto. Entonces eso, por lo menos para mí fue bien duro hacer eso, bueno. Buena experiencia, buena experiencia. O sea, claro, en un año, año y algo se genera un vínculo. Me imagino que tenían buena relación ahí, Obvio. pero dejar ir a esas personas y decirle, bueno, hasta aquí Sí. nomás llegamos. Sí, claro, ¿no? Complejo en verdad, complejo, pero es parte de las experiencias que uno va ganando en el tiempo igual, pues, ¿cachai? O sea, yo hoy día veo a ese equipo con mucho cariño, ¿cachai? Como que seguimos teniendo contacto, ¿cachai? Como que Fue un muy buena capítulo experiencia. dentro de Digitalizar. Totalmente. El equipo de trabajo, pero la transición a las nuevas líneas de negocio de hoy en día. En el fondo, hoy en día las empresas grandes tienen un área que se llama Growth Marketing, que tiene que ver con marketing de crecimiento, de generar resultados, ¿cachai? Que es un equipo full dedicado a ayudar a la empresa a vender más, ¿cachai? A generar más clientes, a crecer, a testear cosas. Las empresas grandes se pueden dar ese lujo, ¿cachai? O sea, obviamente tienen presupuesto para contratar especialistas en esas cosas, ¿cachai? En términos simples, para la gente que no sabe, es medir ciertas acciones que uno hace, elegir las ganadoras y las ganadoras apalancarse para lograr resultados
10 por, 3 por, 5 por, lo que sea. Y en múltiples plataformas, Claro. ¿cachai? Y en distintas cosas a la vez, ¿cachai? Y ser capaz de leer todos esos datos y elegir qué canales o qué cosas, ¿cachai? Como que tienes hartas áreas, ¿cachai? Las empresas más pequeñas no pueden permitirse el tener un equipo de múltiples personas que hagan eso, ¿cachai? Entonces, yo creo que nosotros hoy en día dentro de Digitalízame estamos muy enfocados a ayudar a las personas a vender más a través de Internet. ¿Cachai? Ya. Que en el fondo es utilizar toda la experiencia que ya traemos con Nacho, lo que te contaba que habíamos pasado con nuestro propio proyecto en algún momento y que ya hemos venido haciendo estos últimos 6 años, ¿cachai? Entonces tiene que ver con te ayudamos a vender más por internet. Y el cómo, eso tiene que ver con que, claro, o sea, por un lado es crear un sitio web que funcione súper bien, pero que tú lo puedas administrar, ¿cachai? Que cargue rápido, que esté enfocado en la venta, ya sea de tu producto o un servicio, ¿cachai? Pero orientado a conseguir clientes, a testear demanda. Y por otro lado, el hacer las campañas que sean necesarias para atraerte a esos clientes, ¿cachai? Entonces, dentro del área de las campañas hay muchas áreas, ¿cachai? Hay muchos canales. Entonces, hay ciertos negocios en que los clientes sí o sí van a estar por el lado de Google, ¿cachai? Hay otros que no, que van a estar por Meta, que es Facebook e Instagram. Hay otros que van a ser por LinkedIn, ¿cachai? Hoy en día TikTok. Hay distintos canales, ¿cachai? Entonces, la idea es, en el fondo, de la mano del negocio, poder ir definiendo cuáles son las cosas que necesitan, dónde vamos a ir a probar cosas, ¿cachai? Y poder implementar esas acciones, ¿cachai? Entonces tiene que ver mucho con eso. Yo creo que ese es como lo que estamos ofreciendo, el servicio principal, ¿cachai? Y desde ahí tocamos, claro, temas de desarrollo de e-commerce, ¿cachai? Como que van Es temas. bien, al final tocan varios temas. Sí. Son como capaces de poder gestionar distintos problemas que tienen los emprendedores que están tratando de vender en Internet. Y por ahí, si es que hay algún cliente medio indeciso o que necesitas ayuda, perfectamente se puede contactar conmigo. Por supuesto. Interesante, por ejemplo, no sé qué clientes nos podría, no, o sea, no, obviamente no el detalle, pero ¿qué cliente estás tomando hoy en día? ¿Qué servicio le estaría dando? Como para ver si es que en algún momento hay alguna persona que por ahí ve esto y dice, yo también quiero. Sí, esto es entretenido porque muchos de estos servicios nosotros no los ofrecimos durante harto tiempo, ¿cachai? Porque en algún momento estuvimos bien metidos en lo que eran las plataformas duras, ¿cachai? Como que equipo TI, como que muy metidos en eso. Entonces, los servicios que estaban orientados a campañas, generación de clientes, ese tipo de cosas, no los tomábamos, ¿cachai? Y me pasó que había una amiga mía de chico con la que habíamos trabajado en algún momento con los zapatos, ¿cachai? O sea, se van mezclando historias, ¿cachai? Esta amiga empezó a emprender, ¿cachai? Ella abogada. Entonces empezó a emprender y se acordó de mí porque yo llevaba emprendiendo, no sé qué, y dijo, a lo mejor Nico sabe. Y me contactó. Y me dijo, oye, estoy emprendiendo y a lo mejor me puede ayudar, ¿cachai? Tengo ciertas dudas, no sé qué. Y yo, obvio, feliz, ¿cachai? De juntarme, de hablar de negocios, de ayudarte, ¿cachai? Como que de nuevo se mezcla todo eso. Así que nos juntamos y las ayudé, eran 2 socias, ¿cachai? Y las ayudé muy de a poquito. Entonces, no sé, el correo corporativo, comprar dominio, ¿cachai? Cosas muy básicas. Las ayudé feliz. Página web también. Después, con el tiempo. Ya. Entonces, al principio, No fue ya, al principio. primera capa básica, resolver dudas. Oye, se puede hacer esto, se puede lograr clientes por internet, ¿cachai? Como que todo, contarle toda esa historia que quizás para mí es súper conocida porque yo la he vivido hace muchos años, pero para alguien que está de afuera, que viene de otra industria, no sabe nada. Pues, Especialmente el rubro, que el rubro de abogados, si bien es independiente, históricamente independiente, hoy en Chile, yo lo veo en el caso de mi polola, o sea, es muy, o puede ir a trabajar en una municipalidad, por ejemplo, servicio público, o derechamente un estudio jurídico. Sí. No hay tanto innovación, por decirlo, en ese tipo de rubro. Claro, y ahí se generan de nuevo 2 choques, ¿cachai? Choque tecnológico, de que cómo se aplican o se hacen ciertas cosas, ¿cachai? Y por otro lado el choque comercial probablemente, ¿cachai? De que números, de que cómo llego, de que, ¿cachai? Cómo funciona. Claro. Entonces también ayudar desde ahí. Entonces el tema pasó con esta amiga que en algún momento ellas empezaron a crecer solitas, ¿cachai? Con su red de contacto, ¿cachai? Empezaron a crecer. Y en algún momento me contactan de nuevo y me dicen, oye, ya hemos crecido un poquito más, ¿cachai? ¿Qué nos recomendáis ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Cachai? Entonces, claro, nosotros ya habíamos hablado que un siguiente paso era tener, no sé, un sitio web.
un sitio web pensando que fuera una herramienta que les permitiera realmente procesar más clientes o llegar a más clientes, tener una imagen más profesional, ¿cachai? Y que realmente los pudieran contactar a través de la página web. Ese era como el gran objetivo. Y de nuevo se repite, o sea, ellas empezaron, ya tenían el negocio armado, ya estaban vendiendo, ya están haciendo un montón de cosas antes de siquiera tener una página web. Porque yo pensaría, por ejemplo, ya, no sé, si soy abogado y quiero lanzarme en el mundo digital, o sea, lo primero que necesito es una página web donde me puedan contactar. Pero no, esto fue totalmente al revés. Claro, es parte como de lo que hablábamos también al principio, ¿cachai? O sea, ahí yo creo que la gran recomendación es siempre tratar de vender lo más rápido posible antes de empezar a hacer esas inversiones. A preocuparte de todas esas cosas. Porque la gracia es que las ventas tempranas te van a entregar mucha información, te van a permitir a ti romper muchos prejuicios, ¿cachai? O suposiciones que tú tienes, ¿cachai? Te va a permitir validarlas o romperlas. Esa es la gracia de vender realmente rápido. Entonces, claro, ellas pasaron por esa etapa, bacán. Y en algún momento fue ya listo, Nico, hagamos la página web, ¿cachai? Y la queremos hacer contigo, obviamente. Pues, ¿cachai? Entonces, ya, yo feliz, le hicimos la página, ¿cachai? Siguieron creciendo. Y después con el tiempo, como con mi amiga nos teníamos más confianza, ella me empezó a preguntar por el tema de los servicios de campañas, de generación de clientes, que era algo que yo hace tiempo no veíamos, ¿cachai? Y ella me empezó a preguntar y no sé qué, y yo le decía, en verdad no lo hacemos, ¿cachai? Como que lo hicimos hace varios años, pero ya no, ¿cachai? Como que yo no quería tomarlo, ¿cachai? No, porque no quería meterme ahí de nuevo. Además que yo estaba, no sé, un poco desactualizado probablemente, ¿cachai? Hace mucho tiempo que no tomaba un cliente de esa área, Claro. todo. Pero yo le decía, te puedo ayudar, ¿cachai? Como que dame ciertos accesos, yo puedo revisar, te puedo responder dudas, ¿cachai? A lo mejor te puedo ayudar. Ya, listo. Y hacíamos eso. Y ahí durante varios meses, po. Y me seguían como persiguiendo, pues, ¿cachai? Preguntando. En algún momento fue como, ya, listo, mira, hagamos algo. Yo este servicio no lo ofrezco hace mucho tiempo a clientes, entonces probablemente estoy bien desactualizado, ¿cachai? Pero puedo aprender, puedo actualizarme rápido y hagamos una prueba, ¿cachai? No te voy a cobrar, o te voy a cobrar muchísimo más barato el primer mes, ¿cachai? No te puedo prometer nada, pero probemos juntos, ¿cachai? Va a ser una prueba para ver si podemos crecer realmente, si es que yo te puedo generar valor o no, o en verdad no es tanto lo que te voy a generar extra, ¿cachai? Como Claro. que hagamos esa prueba, como que querí correr ese riesgo y ella fue como, sí, obvio, voy, ¿cachai? No hay duda. Y yo fue como, ok, listo, hagámoslo. Y lo que pasó ese primer mes fue brutal, ¿cachai? O sea, fue muy bueno, ¿cachai? En términos de números, no sé, hazte una idea de que ellas invirtieron 200 lucas a través de Google, ¿cachai? Hicimos una campaña en que la armamos, no sé qué, hay una estrategia que hay detrás, y ellas el mes uno, por decirte, vendieron, no sé, 1,8 millón. ¿Cachai? Entonces multiplicaron por 9 la plata que habían invertido solamente el primer mes, ¿cachai? Que era este mes de testeo. ¿Cachai? Entonces, Me imagino cómo estaban, o sea, felices. obvio, felices, claro, nos juntamos a final de mes a revisar los números y claro, felices. Y es como, listo, ¿ahora qué viene? ¿Cachai? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo seguimos creciendo? Ahí se le abrió el apetito ya. Por supuesto, se le abre el apetito. Lo entretenido es que, claro, se le abre el apetito a ellas, de que quieren seguir creciendo, de que ven que es real, que funciona. Y por otro lado, yo también me pude dar cuenta de que, oye, esto era entretenido, esto funciona, y esto yo lo sé manejar, ¿cachai? O sea, quizás no lo había visto hace harto tiempo, pero manejo las bases o los principios, ¿cachai? Y pude actualizarme, ¿cachai? Y genera mucho valor. Y a mí lo que más me gusta, o gustó en ese momento, era que me volví a conectar con el área comercial, de poder ayudar comercialmente a las personas o a las empresas, ¿cachai? Porque venía viendo algo mucho más técnico, ¿cachai? Mucho más duro del desarrollo, de códigos, ¿cachai? De trabajar en una cuestión dura. Claro. Y claro, lo hice en algún momento y bacán, pero ya lo había hecho muchos años. Y el hecho de volver a conectarme comercialmente con estas chicas, creo que no se los he dicho, quizás ahora lo van a saber. Pero el conectarme comercialmente de nuevo, yo creo que para mí fue súper valioso y fue como, esto es muy entretenido, esto me encanta. Y el hecho de poder tener estas reuniones de negocio en que vamos a hablar de números, en que yo realmente te puedo aportar, en que bueno, veamos estos números duros, ¿cachai? Para mí fue genial, ¿cachai? Y ahí se me abrió como un abanico de nuevo, en que fue como que, oye, mira, esto funciona, ¿cachai? Esto funciona, uno acá puede generar mucho valor y es volver a cosas comerciales. Entonces lo que empezamos a hacer ahí en el fondo con Nacho fue empezar a ofrecer servicios que estaban enfocados en esto, ¿cachai? Entonces obviamente sin dejar de lado los servicios que veníamos viendo, ¿cachai? Todo, pero de nuevo, una vez más, en estos 6 años, empieza de nuevo como a cambiar cierto foco, ¿cachai? Cierto público ideal. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos ofrecer, ser ese equipo de growth marketing, ¿cachai? A empresas chiquititas, a independientes, ¿cachai? Que bajo ciertas condiciones y poder ayudarlos a generar esos resultados rápidos, ¿cachai? Entonces, hoy en día lo que apunto
es como lo que hice con estas chicas, ¿cachai? En el sentido de que, oye, bacán, yo te puedo mostrar números. Por ejemplo, nosotros hoy día trabajamos con un e-commerce. El mes pasado ellos invirtieron 1.300.000 en campañas y ese 1.300.000 significó que ellos vendieron 30 millones. ¿Cachai? O sea, es brutal. Ya, pero es como, probablemente alguien que está empezando dice, ya Nico, suena bacán, pero yo no voy a invertir 1.300.000 de golpe porque es un riesgo gigante y tiene todo el sentido del mundo, ¿cachai? Sí. Y no te recomendaría para nada hacerlo, ¿cachai? Porque es un riesgo gigante, es un salto al vacío. Entonces, en el fondo, pero empieza de a poco, ¿cachai? No invertáis 1.300.000, pero invierte 200 lucas, invierte 100 lucas, ¿cachai? Y en el fondo lo que yo hice prácticamente con estas chicas fue como, partamos muy de a poquito, yo te voy a cobrar barato, ¿cachai? Como que hagámoslo juntos, probemos, pero vamos creciendo, ¿cachai? Vamos creciendo juntos, porque yo creo, y hoy día lo tengo la certeza, ¿cachai? Tengo mucho más seguridad de eso, es como, yo te puedo ayudar a crecer mucho, ¿cachai? Pero trabajando en conjunto. Claro. Entonces eso ha sido súper interesante, ¿cachai? Entonces como que hoy día estamos tomando o estamos aplicando mucho esa lógica, ¿cachai? De poder realmente ayudar a vender más a estos independientes, a testear sus demandas, ¿cachai? A generar las ventas. La gracia de las ventas, yo creo, es que te permite de nuevo tener esta independencia, lo que hablábamos al principio, que es como el hecho de emprender. Sí, pues sí. Porque en el fondo, si tú tienes más ventas o si tú estás más tranquilo con tus números personales o los números de tu empresa, sí o sí vas a sentir mucha más paz, ¿cachai? Y vas a tener mucha más libertad de poder hacer las cosas que realmente quieras hacer o no. O vas a poder contratar un equipo, ¿cachai? Puedes reinvertir en el negocio, Vas básicamente. a poder reinvertir en el negocio, vas a poder tomar decisiones, ¿cachai? Al final yo creo que cada uno como que define su propio éxito o lo que para cada uno es su calidad de vida, ¿cachai? La gracia es que si el dinero lo veis como un recurso, te va a permitir probablemente acercarte mucho a esa calidad de vida que tú definiste, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que va mucho asociado a eso. Oye, interesante esto. Probablemente el día de mañana, cuando tenga mi propio negocio, sí o sí te voy a pedir ayuda. Pero ¿existe alguna industria que pueda quedar fuera de esto, de los canales digitales o que tú consideres que, bueno, el servicio que estoy ofreciendo como que no es tan ad hoc o puede que funcione menos? ¿Se te ocurre así la rápida? O sea, la rápida yo creo que, claro, depende mucho del nivel de dependencia del mundo digital, ¿cachai? Entonces, si tenéis ciertos negocios que sean muy físicos, de la presencia física, no sé, un mini market, por ejemplo. Una lavandería. Un mini market de barrio, ¿cachai? Una lavandería, de seguro que Internet los puede ayudar también, ¿cachai? A darse a conocer en el sector, que se pueden hacer cosas. La publicidad es más barata también, La porque como es local, Sí. el radio que cubre es menor. Totalmente, sí, totalmente. Pero ese tipo de negocios probablemente va a seguir dependiendo mucho de ciertas instancias físicas, ¿cachai? Claro. Sí. Pero igual algo interesante y que me gusta mucho a mí del tema de Internet tiene que ver con que yo creo que llegó a democratizar mucho. Y aquí yo lo linkeo con una historia de mi abuela. Yo me acuerdo en algún momento cuando yo era chico, mi abuela que era corredora, ella dejó de ejercer varios años. Entonces después volvió a ejercer, años después, y no sé, tenía una propiedad, tenía un negocio y necesitaba venderla. Entonces yo me acuerdo estar ahí escuchando y ella hablaba con mi papá y de cómo podía ofrecerla, cómo podía venderlo, que ella necesitaba poner un aviso en el diario. ¿Cachai? Y el diario ya no existía, yo creo. Y claro, yo era chico, yo era, no sé, el tiempo de las carcasas, quizá un poco antes, y yo le decía a mi abuela, le decía, oye, pero el diario yo creo que ya no funciona, ¿cachai? ¿Por qué no lo publican en internet? ¿Cachai? Y mi abuela decirme, no me acuerdo sus palabras textuales, pero fue algo así como, mijito, no se preocupe, yo he hecho esto toda mi vida, ¿cachai? Yo sé hacer negocios de toda la vida, entonces yo sé cómo funciona esto, ¿cachai? Y esto funciona a través del diario. Y yo como, listo, bacán, ¿cachai? O sea, ¿qué te voy a decir? ¿Cachai? Si lo había hecho toda la vida, obvio. Y claro, lo entretenido lo que pasó después es que en el fondo yo después con los años ayudaba a mi abuela, trabajaba con mi abuela también a ayudar a venderlo a través de internet, ¿cachai? De generar estos anuncios y todo. En el fondo ella en algún momento se dio cuenta de que realmente se había desarrollado una industria distinta, que la lógica de hacer negocios había cambiado en muchas cosas. Y eso a mí me generó muy la imagen de decir, acá hay una tremenda oportunidad también, ¿cachai? En el sentido de que hay muchas personas que durante toda su vida hicieron negocios de una forma que fue totalmente presencial, ¿cachai? O ofrecer en el diario, no sé qué, y eso hoy día ya funciona mucho menos, o directamente no funciona, ¿cachai? Y entonces, a raíz de toda la experiencia que tú pudiste acumular de años, hoy día cambió drásticamente, ¿cachai? Entonces, el tú entender Internet o entender cómo hacer negocios a través de Internet te genera una ventaja sobre personas que tienen una experiencia brutal. Y eso yo lo encontré muy power, ¿cachai? Eso para mí fue como, Internet es muy poderoso, se puede hacer negocios realmente por Internet, y hay una ventaja gigante de adelantarte quizás a todas estas otras personas, ¿cachai? Entonces,
desde ahí yo creo que también linkeo mi conexión que tuve como con empezar a hacer negocios Claro, por claro. internet, ¿cachai? Antes que nos metamos como en temas de negocios como tal, dejando ya la experiencia acá de nuestro querido invitado, me interesa saber el tema de los socios. Sí, Generalmente, generalmente las historias que uno escucha de gente que tiene empresa o que tiene negocio es, uy, el tema, siempre terminas peleados con los socios, o la mayoría de las veces. Entonces, y ahí parte la pregunta que te quiero hacer, o sea, ¿qué crees tú, qué elementos se necesitan para formar un buen equipo? sí. Yo creo que hay algo power, es que algo que yo aprendí en el magíster en el fondo, aquí como de aprendizaje académico, es que en el fondo era súper importante ver esas sociedades de negocios como si fueran matrimonios, ¿cachai? Verlas así tal cual. Entonces en el fondo tú no pedís matrimonio en simple, ¿cachai? Tú no te casás rápido, no te casás con cualquiera. ¿Cachai? Entonces Totalmente. darle ese nivel de importancia. ¿Cachai? O sea, es realmente saber, es realmente conocerse, realmente saber si son complementarios. ¿Cachai? Realmente conocer, no sé, los miedos de cada uno. ¿Cachai? ¿Cuáles son las aspiraciones de cada uno? A fondo. A fondo. Totalmente. Y en el fondo yo así lo veo. ¿Cachai? Y yo sé que con Nacho lo vimos así en algún momento. Nosotros tirábamos la talla de cuando fuimos a firmar la escritura de la empresa, tirábamos la talla de que es como el matrimonio, ¿cachai? Como la libreta de matrimonio. Obvio. ¿Cachai? Oh, hey. Porque lo veíamos así a raíz de lo que habíamos aprendido en el magíster, ¿cachai? Entonces, Pero los dos en cierta forma tenían claro que para allá iba, o sea, lo que estaban empezando, lo que estaban formando, o sea, si nos enojamos, rápidamente nos tenemos que poner de acuerdo. sí, claro, sí. Y tenéis que saber cómo resolver los problemas, porque sí o sí hay que tener problemas. Sí, igual que el matrimonio, ¿cachai? Sí o sí hay que tener problemas, entonces, ¿cómo lo resolvemos, ¿cachai? Darse los espacios de cada uno, cuidarse, ¿cachai? Como matrimonio, son hartas cosas, ¿cachai? Entonces yo creo que muchos de esos fracasos de sociedades tienen que ver con que probablemente, por un lado, no se lo toman con esa seriedad, ¿cachai? O No se es, apresuran a asociarse con gente que no necesariamente es la más idónea. por supuesto, ¿cachai? O a lo mejor técnicamente es súper idóneo la persona, pero no hay un feeling, ¿cachai? No hay un sentimiento extra, ¿cachai? Y eso igual es súper importante, ¿cachai? Para el negocio. Mira, interesante. Algo ahí también clave, yo creo, es el hecho de estar en una etapa de la vida parecida. Eso yo creo que es super power. Mira. Eh, Porque en el fondo, por ejemplo, no sé, pues yo en ese entonces estaba saliendo de la universidad, ¿Ya? no tenía un trabajo, no sé, estaba viviendo solo, o sea, estaba viviendo con mis papás, o, ¿cachai? Como que tenía niveles de gastos muy bajos. Entonces, claro, yo podía correr mucho riesgo, pues, ¿cachai? Yo podía estar dedicado full time a un negocio, no sé qué, y mi socio estaba en una parada muy bien parecida. Entonces, entre los dos era como abrazarse en esa adversidad e ir creciendo desde ahí. ¿Cachai? Pero si tú tomas un socio que está trabajando y que está en otra etapa de su vida, familia, hijos, esa persona probablemente no va a tener un tiempo para... Si hay un incendio en el negocio y yo estoy con mi familia, sorry, no va a poder estar. ¿Cachai? Y eso naturalmente va a generar conflicto, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Entonces el hecho de estar en una etapa similar de la vida, yo creo que también te ayuda mucho a enfrentar esos problemas juntos, a crecer juntos, ¿cachai? Como que ayuda harto. ¿Crees tú que quizás es la razón principal de por qué las sociedades terminan fracasando? No sé si es la razón principal, pero yo en mi experiencia o conociendo a gente, yo creo que eso es algo bien importante. Sí, pasa, es bien frecuente. Sí. Qué otras características o podrías decir como que esto, por esta razón, las sociedades se van al tacho? O sea, ya, Lucas, sí o sí, Lucas, ¿cachai? Por supuesto. Si el negocio no anda, empiezan los conflictos también. ¿Sí? ¿Cachai? Como, oye, ya, pero tu responsabilidad o tú decidiste esto, ¿cachai? O esta es mi parte, Hay que ¿cachai? sacar las cosas en cara. Por supuesto, sacar las cosas en cara, ¿cachai? Si al final, también, o sea, la importancia de la venta, pues, ¿cachai? Si la venta no está bien resuelta, si no tenéis realmente un sistema que te genere clientes de manera recurrente y estar tranquilo con respecto a eso, van a ser conflictos constantemente, ¿cachai? Entonces, por lo mismo yo creo que igual es importante tomarle ese peso, ¿cachai? Como que son cosas que te van a permitir estar tranquilos en otras áreas. Si tuvieras que darle un consejo a, a alguien que quiere emprender o, o a alguien que ya tiene una sociedad armada, valga la redundancia, con su socio o con más de algún socio, ¿qué consejo le darías como para tener una buena convivencia con el socio? Con el socio, Algo que sea más de las cosas más allá de las cosas que acabas de mencionar, sí. como cosas prácticas, como que puedan decir como, no sé, llamarlo todos los días en la mañana y decirle, ¿cómo despertó? Qué sé yo, por decir una tontera, pero Bueno, es increíble eso. Este ejemplo que dais tú,
probablemente es parte también de ver esta sociedad como un matrimonio, ¿cachai? Como una relación de pareja, ¿cachai? Porque en el fondo yo creo que lo que uno se va dando cuenta con el tiempo es que tu socio va a ser alguien que no solo vaya a conversar de trabajo, no solo va a ser ese compañero de esa área de tu vida, ¿cachai? Sino que probablemente, o Una relación que se va más allá, mucho más allá. una relación sana de sociedad Claro, claro. va a ser una relación que sí o sí va a ir mucho más allá, ¿cachai? Entonces también se mezcla con ámbitos personales, ¿cachai? Entonces, si a ti solamente te interesa tu socio para la pega que va a hacer, eso va a ser una sociedad que sí o sí, o probablemente va a tender al fracaso, pues, ¿cachai? Mira. Entonces también tiene que ver, yo creo que tiene que entender mucho el hecho de saber que es una relación, hay una relación personal que es más allá, ¿cachai? Entonces probablemente hay momentos en los cuales tú estés pasando por procesos súper duros y tu socio te va a apañar, ¿cachai? Y tu socio le va a tocar hacer más pega, ¿cachai? Y probablemente hay otros momentos en el cual tu socio le va a pasar y te va a tocar a ti, ¿cachai? Y el hecho de sentir esa confianza en tu socio es lo mismo que en una relación de pareja, pues, ¿cachai? Es súper importante. Claro, al final no todos los días son iguales. Hay días que uno no está al 100, está al 40, Sí. pero va a ser tu socio que va a tener que poner el otro porcentaje que falta. Y acá yo creo que igual hay algo súper importante, que probablemente cuando uno es empleado, cuando tú trabajas en una empresa, empleado en una empresa, la empresa tiene muchos sistemas y tiene un organigrama para que esas cosas no se noten, ¿cachai? Para que si un día tú no tenés tantas ganas, no sé qué, pasa piola, ¿cachai? No, no va a afectar tanto la productividad. Claro. Pero cuando uno está emprendiendo, cuando son dos socios, son poquitos, ¿cachai? Una empresa chiquitita, el que uno esté medio máquina se nota, ¿cachai? O sea, porque al principio obviamente uno hace de todo, pues, ¿cachai? No sé si... Circo pobre, po. Absolutamente, circo pobre, ¿cachai? Entonces, si tú estás en medio máquina o tu socio está en medio máquina, sí o sí se va a notar, ¿cachai? Entonces, el hecho de entender eso es súper importante, ¿cachai? Porque dais cuenta de que realmente te va a tocar apañarlo en ciertos momentos que quizás a ti laboralmente no te corresponde, ¿cachai? O no te tocaría en otro contexto. Pero bueno, esas son parte de las dificultades de emprender también, pues, ¿cachai? O sea, emprender tiene riesgos, tiene mucho desgaste en todas estas áreas, ¿cachai? Totalmente. Tiene que ver con esas cosas, que aunque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer, pues, ¿cachai? Es como 100% responsabilidad tuya. Heavy, heavy, heavy. Oye, siguiente tema. Relacionado a negocios. ¿Qué habilidades crees que deberían estar en el top 3, por ejemplo, de habilidades necesarias para poder desarrollarme como una persona de negocios? Sí, yo creo que hay algo súper importante, es, por ejemplo, primero, temas de hábitos, ¿cachai? Ya. Heavy. Porque el saber generar hábitos o el poder mantener esos hábitos te va a permitir desenvolverte y hacer muchas otras cosas, por lo que tú quieras hacer, ¿cachai? Pero el hecho de hacer hábitos es que te permite como romper este piloto automático que tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, a realmente ser capaz de enfocarte, priorizar, ¿cachai? Y decidir las cosas que tú quieres hacer. Entonces yo creo que tener un buen sistema de hábitos es clave, ¿cachai? Puede ser también, por ejemplo, el caso de la disciplina. Por supuesto, sí, claro. Que la disciplina mantiene la lista de tareas Sí. En un día que no andáis al 100%. Sí, O sea, que totalmente. las cosas tienes que hacerlas igual. Totalmente, sí, claro. Sí. Entonces, hábito yo creo que es súper importante. Otras cosas que hemos conversado es el tema de la habilidad de vender. La habilidad de vender yo creo que es superpower. Es algo que no nos enseñan o se enseña muy poco, Y está ¿cachai? muy como estigmatizado, o sea, por vender pero ¿cómo tú eres un vendedor? O sea, eres una persona horrible. Claro, vende humo, sí, totalmente, ¿cachai? Pero los negocios para crecer necesitan vender, ¿cachai? Y para empezar es súper importante vender y no dejarlo hasta el final, porque en el fondo quizás a muchas personas les da vergüenza vender o no quieren vender y empiezan a desarrollar y enfocarse full en su producto, su servicio y aplazan la venta y recién cuando ya hiciste toda la inversión, cuando gastaste mucho tiempo, cuando ya mucho dejaste, mucho esfuerzo dejaste ahí, vas a enfrentar la venta, como lo que nos pasó, y te vas a dar cuenta que quizás no vende o no funciona o no era tan así, ¿cachai? Tienes que cambiar muchas cosas, entonces ese hecho, la habilidad de poder vender, te va a permitir vender más rápido, te va a permitir, ¿cachai? Como que hacer que la empresa crezca, ¿cachai? Como que te permite hacer muchas cosas. Al final vender, hoy en día yo creo que está muy asociado a ser capaz de comunicar, ¿cachai? Y el hecho de generar confianza, ¿cachai? Entonces tiene que ver con esas cosas. Otra de las habilidades que yo creo que son súper importantes para los dueños de negocio tiene que ver con la capacidad de delegar. Qué Eso, temazo. eso yo creo que es clave en verdad. Y en el fondo es lo que te permite crecer, es lo que te permite también tener como escalar, ¿cachai? Pero también un ritmo más tranquilo de vida, pues, porque en el fondo cuando parten obviamente los negocios,
uno hace de todo, ¿cachai? Y es súper desgastante, uno aprende mucho y es súper bueno, pero a largo plazo la idea es que no sea así. Entonces eso lo rompes con teniendo la capacidad de delegar y que es algo que muchas veces cuesta muchísimo. Entonces eso yo creo que es algo clave. Sí. ¿Cuáles crees tú que son los errores más comunes que cometen los dueños de negocios en general y por qué? Ya. Por ejemplo, hay varios errores comunes que yo he visto. Uno tiene que ver con el hecho de lo que nosotros decimos y tiramos la talla con Nacho, que es el hecho de pedir matrimonio en la primera cita. Uno no pide matrimonio en la primera cita, ¿cachai? Y muchos dueños de negocio lo que hacen es que crean, no sé, publicidades o sus mensajes están orientados a vender en primera instancia. Claro, A eso me claro. refiero, ¿cachai? Tu primer contacto con tu cliente es vender. Es, oye, cómprame, cómprame, cómprame. ¿Cachai? Imagínate que tú vas saliendo, no sé, del metro o en la calle, alguien te entrega un flyer y te dice, oye, cómprame, cómprame. Imposible. Imposible, ¿cachai? Porque no te conozco, no tengo ninguna confianza contigo, y si es que tu producto me interesara, ¿cachai? ¿Cachai? No tengo esa Es confianza. increíble lo que se pasa por alto ese tema. Sí, O sea, tú lo puedes ver en todos lados. Y la forma en que hace publicidad de repente hasta empresas grandes. O sea, Sí. es como... ¿Es eso o promociones? Sí, claro. Y es como si no existiera más. Sí, obvio. Entonces, en ese sentido, lo que creo que es súper importante es el hecho de ser capaz de generar una relación de largo plazo con tus clientes, ¿cachai? Entonces, igual que una relación, ¿cachai? El primer contacto no es ir a venderte, no es, ¿cachai? Tirar toda la carne a la parrilla, sino que en el fondo uno lo que hace es conocerse, es darte a conocer con ese cliente, ¿cachai? Es contarle lo que tú haces, pero también por qué lo haces, cuál es tu historia, ¿cachai? Y ahí tu cliente va a ir generando cierto grado de confianza y va a decir, ah, mira, sí me interesa lo que hacen ellos, ¿cachai? Ah, eso es entretenido, ¿cachai? Ah, los voy a seguir, voy a empezar a consumir más contenido de ellos, ¿cachai? Y a medida que ellos van consumiendo más contenido, se genera más confianza. ¿Cachai? En el fondo, por ejemplo, hoy en día en el marketing digital se Ujú. habla mucho de que las personas compran al noveno contacto que tuvieron con una empresa. ¿Cachai? Al noveno contacto. Entonces eso significa de que, imagínate que tú estás navegando en Instagram y te aparece una publicidad de una empresa nueva. Ya, ese es un primer contacto. Nadie te va a comprar ahí. ¿Cachai? Entonces, esa publicidad debería estar orientada a dar a conocerte la marca, a dar a conocerte a ti como marca, ¿cachai? A generar algún grado de confianza en la persona. La persona probablemente va a entrar a tu perfil de Instagram, ese es un segundo contacto. A lo mejor va a hacer clic en el link que tú tienes, o con el tiempo va a hacer clic en el link, y ese es un tercer contacto, ¿cachai? O en algún momento va a suscribirse a tu newsletter, ¿cachai? O va, no sé, a ver un live o un video tuyo que tenías, ¿cachai? Y eso en el fondo son contactos que van acumulando. Pero en el fondo hoy día se habla que al noveno contacto se genera la compra recién, ¿cachai? Entonces, un error típico tendría que ser con que esperar de que tú vas a generar la venta al primer contacto, ¿cachai? Y ese es un error muy grave que te hace que tú quemes plata. Tú gastes mucha plata en publicidad o muchos esfuerzos en generar contenido que está solamente asociado a la venta. Claro, ese cliente que, no sé, está pensando poner, no sé, 100 lucas, 200 lucas en publicidad y tira una sola publicidad y esa publicidad es justo la que acabáis de mencionar de que es como todo o nada. Sí, claro. O sea, un cliente así va a estar pero enojadísimo al ver que la cuestión no tiene resultado y no entender por qué. Por supuesto, no, claro, po. Y pasa mucho eso, ¿cachai? Pasa mucho. Oye, a lo mejor, o sea, probablemente ese cliente va a generar resultados, pero va a generar muchos menos resultados y por ende va a ser un costo más alto, ¿cachai? Entonces se está perdiendo muchas posibilidades, ¿cachai? Entonces eso es algo bien importante, en verdad. Y otro error típico yo creo que tienen los negocios es el hecho de no tener un sistema de generación de clientes, en el sentido de que pasa mucho esto de que los negocios solamente se rigen bajo el boca a boca, ¿cachai? O que cuando llegan los posibles interesados sin hacer muchos esfuerzos, ¿cachai? Entonces es como solamente confiar o delegar una de las áreas más importantes del negocio a que por azar o por suerte lleguen, ¿cachai? Eso yo creo que es algo súper importante, que es el hecho de también poder ser muy proactivo, de saber ir a buscar clientes Claro. y de que todos los meses tener la tranquilidad de que efectivamente vas a tener un sistema andando que te va a generar una cantidad de posibles clientes y que eso es lo que te va a permitir poder proyectarte, poder tener tranquilidad con tus números, pero no dejarlo al azar, no dejarlo al boca a boca. Como que ese yo creo que es algo clave en verdad también a resolver que te va a permitir crecer y también estar muy tranquilo hoy en día. Tengo esta idea, estoy motivado, quiero partir, pero en realidad no sé cómo. Sí. ¿Qué consejo le daríais? A ver, primero es poder definir una oferta.
como definir algo que tú quieras vender, que esa Ok. oferta sea buena, ¿cachai? Tener claro con respecto ojo, a lo que primero quieres salir a probar, si eso es importante, esto va a iterar constantemente en el tiempo, entonces primero parte con un supuesto, como que me gustaría salir a vender esto, ya haz la prueba, sal a venderlo, ¿cachai? Como que lo que hablamos, tratar de venderlo lo antes posible. Entonces, esto es supuesto, probar, supuesto y error, ¿cachai? Claro. Entonces, esta es mi hipótesis, puedo vender esto, por ejemplo, y salir a ofrecerlo y ver qué es lo que pasa en la práctica. Ver si realmente pudiste venderlo, si fue simple o en verdad no, fue un cacho y no quiero seguir vendiéndolo, por O no hay ejemplo. demanda. No, por supuesto, no hay demanda. Y eso te va a dar muchas luces y la idea es hacerlo eso lo más rápido posible, porque en el fondo, antes de invertir caro, antes de pasar muchísimo tiempo desarrollando un producto que quizás nadie quiere. Otra cosa que también es importante, obviamente, es define quién es tu público, a quién le vas a vender. Entonces, una cosa tiene que ver con definir qué es lo que quieres vender, pero también definir a quién, a quién se lo quieres vender. Porque a lo mejor tu producto es súper bueno, pero se lo estabas ofreciendo a la persona o al Equivocado. público equivocada, claro. Entonces, también tener esa claridad o poder probar ese tipo de cosas. Claro, o sea, yo creo que lo que es importante es primero encontrar rápido una forma de vender, de ser capaz de Ya. vender. Entonces, eso es, bueno, quizás en alguna primera instancia va a ser a través de tus conocidos, de tus amigos, de tu red de contactos que tienes. Eso te va a permitir tener las primeras ventas, vas a aprender mucho y de ahí tiene que ver efectivamente con ya ir a vender en serio a personas que no te conocen. Entonces, es Claro. definir o probar distintos canales, las cosas que estamos hablando. Obviamente se puede utilizar Internet para eso, ¿cachai? Tú puedes vender a través de anuncios en Google o anuncios por Meta, depende de tu negocio, depende de quién es tu público. Probar esas cosas y una vez que te funcionen, explotarlas o seguir creciendo ahí en el fondo. Eso yo creo que es importante y eso te va a permitir tener este sistema de generación de clientes, lo cual es clave en el fondo para poder seguir creciendo y para proyectarte. Porque en el fondo, si tú hoy día tienes claridad de que todos los meses eres capaz de generar 100 posibles clientes, de los cuales tú cierras, no sé, 40, con eso te entrega mucha tranquilidad. Ya sabes ya que todos los meses está ahí, no sé, sumando X cantidad de nuevos clientes. Sí, o sea, obviamente hay muchas cosas importantes en el negocio que se debieran hacer, ¿cachai? Que es como branding, lo que tú estás hablando, equipo de trabajo, sistemas internos, hay muchísimas cosas. Pero claro, para una primera etapa, para una fase muy temprana, lo que yo te recomiendo en el fondo es salir a vender lo antes posible, tener una buena oferta, definiendo bien qué es lo que quieres vender, probarlo, definir con eso tu segmentación ideal, quiénes son el público con el que realmente quieres trabajar. Ujú. Eso igual es importante, que en el fondo uno con el tiempo se da cuenta de que muchas veces hay clientes que te compran, pero que en el fondo pueden ser un cacho, en el sentido de que, no sé, ponen muchas trabas o que es complejo trabajar con ellos y no sé qué, y tú te enfocas en clientes que son buenos y en clientes que son malos. Entonces ahí la recomendación es ser capaz de distinguir quiénes son tus buenos clientes versus los malos, dejar de trabajar con los malos y en el fondo enfocarte full en los buenos. La gracia de eso también es que te va a permitir crecer mucho, porque en el fondo le vas a estar dedicando o creando una oferta de servicio mucho mejor, mucho más dedicada a quiénes son tus clientes buenos y para ti en el fondo va a ser mucho más tranquilo y mejor, fructífero, trabajar realmente con los clientes que quieres trabajar. Vaya a dar un mucho mejor servicio. Por supuesto, sí, claro. Sí, claro. Entonces también es como volver y tener la capacidad de decir, no quiero trabajar con este tipo de clientes. Qué difícil igual, es decir, como no, bueno, usted, hasta luego. Pero también es muy sano y es muy Ah. necesario. Y son cosas que uno igual va aprendiendo con el tiempo. O sea, obviamente cuando uno empieza, uno seguramente trabaja con quien quiere trabajar contigo, ¿cachai? Y uno dice que sí. Pero después cuando uno ya tiene un sistema de clientes, cuando ya a ti ya todos los meses te llegan clientes, uno puede ir eligiendo realmente quiénes son los clientes con los que quieres trabajar y con quiénes no. Y eso para ti puede ser muy sano. Mira, interesante. Uf, aquí da para explayarse harto, pero siendo conciso dentro de lo posible, ¿qué papel crees que juega la publicidad digital en el éxito de una empresa hoy en día? Claro, o sea, fundamental, es clave. Porque en el fondo, la publicidad digital, ojo, no es la única forma de vender, por supuesto, pero es una forma muy importante. Es la forma principal probablemente que hoy día las empresas pueden vender. Y que, ojo, muchos emprendimientos, cuando uno empieza, muchas personas no están dispuestas a invertir en publicidad y parten haciendo muchos otros esfuerzos y que requieren mucho tiempo, generación de contenido, muchas otras habilidades y dejan de lado la publicidad digital porque no saben, porque es un riesgo gigante o porque simplemente no sé, no quieren invertir lucas, prefieren invertir otros recursos, como el tiempo que también es súper valioso. Eh, la gracia de la publicidad digital yo creo que te acelera muchos procesos. Te permite realmente llegar a las personas correctas de manera masiva. O sea, en el fondo, si queremos generar clientes de manera sistemática y no solo esperar el boca a boca,
La publicidad digital yo creo que ahí es clave. Hay algo importante, yo creo. Una vez estaba en una charla de Microsoft y uno de los gerentes de Microsoft contaba que estaban trabajando con una empresa gigante que los había contratado para una asesoría, para algún servicio. Y este cliente gigante quería desarrollar un proyecto de millones y millones de dólares, que iba a ganar millones de dólares. Y el de Microsoft le decía, ok, pues suena muy bonito, todos los números muy grandes, todo lo que quieres ganar, pero ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Y estaba dispuesto a invertir, no sé, menos del 1% de lo que iba a ganar. ¿Cachai? Y ¿Quién eso, no quisiera invertir en un 1% y ganarse... Puta. y eso pasa muchísimo. ¿Cachai? En el fondo uno, si tú le preguntas al emprendedor, ¿cuánto querés ganar el primer mes? Te va a decir, no sé, millones o mucha plata. Ok, bacán. ¿Y cuánto estás dispuesto a invertir para poder generar ese ingreso? Y no, nada, o muy poco. ¿Cachai? Eso, ahí se genera no tiene sentido. ¿Cachai? Entonces, es súper importante. Comercialmente lo que se hace es que uno define cuáles son tus proyecciones de venta. En base a esas proyecciones de venta, uno lo va ajustando a cuánto es lo que uno va a invertir para poder generar esas Claro. ventas en el tiempo. Pero tiene que ver con esa inversión, tiene que ver con tener esa capacidad de decir, ok, si yo voy invirtiendo y si invierto de una buena manera, voy a generar resultados. Pero es la capacidad de entender que requiere una inversión antes de generar el resultado. Los resultados no van a llegar por sí solos, o es mucho más lento que lleguen por goteo, por el boca a boca que estamos hablando y por otras cosas. Si tú tuvieras que invertir en una empresa, ¿qué características tienen que tener los fundadores para que tú digas como, sí, este negocio va a resultar? Hay una de las cosas yo creo que son súper importantes, tiene que ver con el hambre. ¿Cachai? Uno ve a los fundadores si tienen hambre por resolver, si están resolviendo una problemática que realmente les apasiona. Si son gallos que van a estar dispuestos a... El empezar un nuevo negocio va a tener muchos problemas y va a tener mucha adversidad. Entonces necesitáis un gallo que tú creas que va a romper esa adversidad, que va a luchar con todo contra esa adversidad y que lo miráis a los ojos y no tenéis duda de que lo va a lograr. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso es clave. Y eso se da poco, es súper poco, no sé, es poco frecuente, Quizá la principal motivación hoy en día de la gente es hacer plata, probablemente. que obviamente es un componente súper válido Claro. y es necesario a la vez. Sí, O sea, si el negocio no genera plata, se muere, Sí. básicamente. Y se le agrega el hambre también, pues, que en el sentido de que emprender vas a pasar por un valle gigante en que probablemente no es rentable al principio, no vas a estar generando las lucas que te gustaría o las lucas que necesitas, y aún así algunos locos en el fondo que están dispuestos a pasar esa fase. Son pocos, ¿cachai? Pero tenéis que estar dispuestos a pasar eso. Y eso es algo que requiere tiempo, es una inversión de mucho esfuerzo, de mucho estrés, como que muchas cosas. Entonces, yo creo que en ese equipo fundador es buscar ese tipo de cosas. Que ¿cachai? tengan resiliencia. Que tengan resiliencia, claro, que tengan esa hambre por crecer, ¿sí? Obviamente hay otras cosas, que sepan crear sistemas, que sepan armar equipos, que tengan... La idea vale poco, ¿cachai? Pero que tengan la capacidad de ejecutar esa idea, muchas otras cosas. Pero yo creo que un buen resumen tiene que ver con esa hambre, ¿cachai? Con esa pasión de resolver la problemática en la que se están enfocando. Lo que tú decías de la ejecución, yo una vez, hace poco tuve una conversación con una persona que tenía su propia empresa y me decía, mira, al final pueden haber dos panaderías que son exactamente iguales y está una al lado de la otra, pero resulta que es la ejecución lo que hace que una sea distinta a la otra, que a una le vaya mejor que a la otra. Eh, o sea, al final hay mucha gente que piensa, o sea, no, mi idea es mi idea y no le voy a contar a nadie porque no quiero que me roben la idea, ¿no? Al final una idea no es, es lo que es hasta ese momento, es solamente una idea. O sea, la única forma de ver a lo que puede llegar a ser es una vez que lo ejecutáis. Sí. No, o sea, eso siempre se habla en el mundo del emprendimiento, ¿cachai? Que las ideas no valen nada, que valen el 1%, el resto es 99% implementación o trabajo, no sé, sudor, como uno quiera verlo. Y también eso se enfoca mucho en que uno dice que, o sea, un buen equipo de fundadores va a ser capaz de levantar una mala idea versus probablemente un mal equipo de fundadores no va a ser capaz de implementar una buena idea. ¿Cachai? Entonces, es totalmente, yo creo que cierto, aplica, sí, obvio. Qué buena frase, ahí tenemos un quote de Nicolás Hernández. No, no. Pero interesante el tema, me gusta esa visión que tienes al respecto, la verdad. Bueno, aquí entramos un poco en desarrollo personal y quizá por ahí se puede relacionar con hábitos. ¿Por dónde parto? A ver. ¿Qué momentos de inflexión
tuviste que vivir, y quizá aquí podemos retomar puntos que comenzamos antes, para poder llegar a donde estás hoy día. ¿Qué tipo de situaciones fueron clave no sé, en la etapa, por ejemplo, de Digitalízame o en tu etapa de que tomaste la decisión, por ejemplo, de meterte al magíster de innovación y emprendimiento? ¿Qué puntos clave, mirándose atrás en retrospectiva, tú podrías decir como, mira, si no hubiera tomado esta decisión o si no hubiera hecho esto o si no me hubiera atrevido a esto, la historia de hoy día sería muy distinta? Sí, ahí yo creo que un primer punto clave, que es bien temprano, probablemente no sea antes de las carcasas, bien chico, en algún momento el colegio estaba en paro, estaba en toma, yo estaba en la casa, no sé, invierno, acostadito calentito, mi papá se iba al trabajo, se despide y me dice, oye, hoy día hay un evento muy bueno, anda. Y yo como, no, no sé qué, no, anda. Ok, fui sin saber prácticamente qué era. Y el evento era un evento que se llamaba RASU, o esa era la sigla, Ya. y que tenía que ver, era como Reset and Startups. Ya. Era un evento que hacía Iván Vera, que es un emprendedor, un gallo famoso chileno. Y básicamente lo que tenía don Iván Vera era, trabajaba con un abanico de cabros jóvenes emprendedores que estaban haciendo soluciones de tecnología. Y este evento resumía historias de startups, de emprendimientos tecnológicos de rápido crecimiento. Yo llegué a la cuestión sin saber nada de esto, sin saber lo que era una startup, de Iván Vera, nada. Llegué y me volvió loco. Me encantó. Porque fue a los 16 años escuchar la historia de que habían empresas o habían gallos que desde su casa estaban creando soluciones que las subían a internet y que vendían y que les iba bien porque se conectaban con personas a las que realmente les solucionaban problemáticas. Y eso para mí fue muy power. Y eso fue una puerta de entrada al mundo de startups, de, no sé, Startup Chile, de redes de mentores, como de querer conocer mucho más de la industria, porque fue súper temprano, fue a los 16 años. ¿Cachai? Entonces de ahí obviamente fui a muchos otros eventos donde pude conocer a otras historias de personas que habían tenido éxito, pero también de personas que habían fracasado y de cómo habían fracasado. Y esas cosas yo creo que me enriquecieron mucho. Es increíble poder conocer todo ese camino. Yo creo que eso me motivó mucho a seguir en lo que estoy, ¿cachai? O todo el camino que he vivido. Sí. Entonces sí creo que es un punto clave. Oye, y hasta ahora hemos escuchado al menos puras historias de éxito. Mm. Cuenta alguna que se haya sido un momento difícil que diga, oh, esta cuestión, sobreviví a esta cuestión. Sí, a ver, yo creo que una historia que fue dura es lo que te contaba de en algún momento cuando tener que despedir equipo, tener que bajar ese equipo, eso yo creo que fue bien duro. Sí, muy duro. Por lo que te decía, porque en el fondo había una relación personal que se hacía con las personas en el tiempo que era muy Ya. bacán, ¿cachai? Entonces, en ningún momento pudo ser una decisión como simple y decir, oye, no, en verdad los números no dan, no sé qué, chao. No, ¿cachai? Fue realmente complejo. Eso yo creo que fue algo clave. Lo otro yo creo que tiene que ver más con cosas, no sé, técnicas del proceso, como esto que te contaba que en algún momento estuvimos metidos en temas de código tan duro. Ya. Tuvimos proyectos que se nos escapaban de las manos, que eran muy grandes, en el sentido de que eran cosas que para nosotros, que no veníamos de un área dura, sino que éramos, no sé, comerciales, no éramos TI, eran difíciles de manejar. Entonces eran difíciles, no sé, de tener bajo control, ¿cachai? De poder hacer un mejor seguimiento, como que yo creo que ahí también pasamos varias como etapas duras y por lo mismo en el fondo viene esta decisión de decir, oye, no, volvamos a una carga más liviana de poder trabajar con clientes que realmente dependa mucho más de nosotros la pega en sí. Porque no sea tan técnico, pues. Por supuesto que no sea tan técnico. Y ahí también viene esto de volver a conectar con el lado más comercial. ¿Está bien? Sí, claro. Mira, ¿qué cositas tiene que desarrollar una persona en términos de mentalidad para lograr este camino llamado emprendimiento? ¿Y crees que son trabajables? O sea, que una persona que no tenga un historial hacia atrás como de, no, yo cuando chico vendía huevos, o yo cuando chico, qué sé yo, vendía carcasa, eh, ¿crees que no está todo perdido y podría partir hoy en este camino de emprendimiento? Sí, o sea, yo creo que absolutamente puede hacerlo. Obvio que sí, es algo totalmente que se desarrolla, que se trabaja en el tiempo. No creo que sea como emprendedor de nacimiento, no, creo que es algo que se trabaja totalmente. Lo que sí creo que es importante es que en el fondo, claro, o sea, el emprendimiento cualquiera puede emprender, pero eso no significa que sea para todos.
en el sentido de que es algo que te va a requerir mucho esfuerzo, tiene un nivel de incertidumbre gigante. A mí me pasa, yo lo siento, es como una montaña rusa la cuestión, en el sentido de que hay veces que me siento muy arriba, así como que, wow, increíble cómo está funcionando todo, y no siempre es así, ¿cachai? O sea, claro, emprender y desde la casa puede sonar súper sexy, pero hay mucha pega que no es nada sexy, que hay momentos que son súper duros, súper complejos, y que se ven poco, obviamente, pero son reales, pasan todo el tiempo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho tener esa capacidad de saber que va a ser mucha pega, de que probablemente mucho tiempo no vaya a ganar las lucas que tú te gustaría o que estés dispuesto, pero que en el fondo con la esperanza que en algún momento sí lo vas a hacer, pero es una esperanza. Y te da esas probabilidades, obviamente, pero yo creo que tiene que ver mucho con esa mentalidad de decir, estoy dispuesto, pero va a ser duro. Es Entonces, como al final tener un poco desarrollar la mentalidad de que tenéis que echarle para adelante, aunque no sepáis cuál va a ser el resultado final. sí, pero ahí también yo creo que lo que es importante es el hecho de que no sea un salto al vacío, ¿cachai? Como no solo confiar y decir, ay, todo va a estar bien y voy y lo hago, sino que en el fondo, bueno, yo al menos no sé comercial y muy números, llevarlo a métricas, ¿cachai? Que tenga un sentido realmente lo que estás diciendo, que realmente existe una industria, que realmente hay personas que están dispuestas a pagar por esto hoy en día, Claro. y que tú puedes llegar a esas personas y les puedes ofrecer algo que realmente necesitan. Y eso obviamente te baja tu nivel de riesgo. Si al final yo creo que tiene que ver con esto, con eso. Emprender es súper riesgoso. Entonces hay muchas cosas que te bajan ese nivel de riesgo. Y a medida que el nivel de riesgo sea mucho menor, tú vas a poder tomar mejores decisiones, vas a estar más seguro, obviamente, como que cambia mucho la figura. Entonces creo que ahí depende mucho, el trabajo es tratar de bajarle el riesgo lo máximo posible. Y eso se hace o están capacitándose o buscando a personas que ya lo hayan pasado por ahí o personas que le puedan ayudar a bajar ese nivel de riesgo, que es como lo que estábamos hablando delante. Obviamente, si tú contratas a una persona que te ayuda para, no sé, generar clientes, por ejemplo, antes de cualquier cosa, y el primer mes generan tantos clientes, como tú ya sabes, ya validaste que esto funciona. Entonces, como que, ok, ya no se trata de si yo creo que va a funcionar o no, y listo, tengo que ir con todo porque sí, porque yo soy así. No, hicimos esto y en un mes generamos tantos clientes, listo, esto da. Mi negocio da con tal número de clientes y si obviamente seguimos creciendo y no sé qué, va a seguir creciendo y listo. Claro. Entonces, ese riesgo ya es muy distinto. Y eso creo que es importante. Cuando creció el equipo, ¿nunca tuviste que incurrir en ese tipo de herramientas para poder pagar las nóminas? Claro, es que lo que no, de la práctica no. Lo que nos pasó en el fondo yo creo que fue como un crecimiento bien orgánico, en el sentido de que, no sé, quizás no es lo más recomendable o te implica un crecimiento mucho más lento, por supuesto que sí, pero nosotros también lo decidimos de esa manera en ese momento, como que no queríamos correr ese riesgo, no lo quisimos hacer de esa forma, entonces la idea era crecer el 100% de ventas, que también es una manera de hacerlo. Sí, no, yo lo pregunto porque en muchos negocios es si no lo haces, o sea, no hay otra forma de crecer o de financiar las cosas, pero yo también, o sea, soy muy contrario a apoyarse en deuda. Sí, Creo que el negocio primero tiene que funcionar, sí, tienen que ver luces, porque si no, al final le estáis haciendo una inyección de capital a algo que no va creciendo al ritmo de las cosas que tiene que pagar. sí. Entonces es como una crónica de una muerte anunciada, por decirlo así. Totalmente, o sea, yo creo que es parte de lo que conversábamos delante, en el sentido de que esto tiene que ver con niveles de riesgo. Tomar una deuda te va a implicar un nivel de riesgo mayor al negocio, probablemente. Y si tomaste ese nivel de riesgo antes de testear tu modelo de negocio, o antes de testear que puedes vender a tus clientes, es un error clave. Te estás ganando un problema gratis. Por supuesto, un problema gigante, ¿cachai? Un problema gigante. Entonces, yo soy muy de la idea, claro, de poder testear realmente esa demanda antes de seguir creciendo. Por eso, tratar de hacerlo lo antes posible. Mira. Sí. Em, ¿Algún pensamiento limitante que creas que tengas heredado de tu familia o quizá tuyo, que descubriste que, no sé, en algún momento el desarrollo de la vida del negocio dijiste como, uy, sabes que no pensé que mi posición con respecto a algún tema iba a ser así y no tengo que empezar a remar porque me está costando esta cuestión? Sí, ahí yo creo que hay algo que sí, claro, o sea, no sé, me di cuenta con terapia de eso.
que era el hecho de... Yo creo que, claro, a raíz de, no sé, pues de familia o de historia después del colegio, ¿cachai? Lo que hablábamos como de exigencia y cosas así, es como este mensaje de que si vas a hacer algo, hazlo que sea bueno o hazlo bien, ¿cachai? Como Claro. que enfocarte mucho en eso. Y que por supuesto esa mentalidad tiene cosas muy buenas, ¿cachai? Porque te va a permitir, no sé, probablemente desarrollar hambre o ir por más, ¿cachai? O querer hacer las cosas de una buena manera. Sí, tiene todo de ese lado bueno, pero también tiene otro lado. Y tiene otro lado en el sentido de que muchas veces va acompañado de un nivel de, no sé, sobreexigencia, de que te cuesta, no sé, descansar o desconectarte, ¿cachai? Esto como de querer ser productivo todo el tiempo. Claro. O también el hecho, que también yo lo veo harto, es el hecho de querer tomar menos riesgo. Porque en el fondo, como tienes que hacer todo bien, o estás a sobreexigencia de hacer las cosas bien, te querías equivocar lo menos posible. Y si te querías equivocar lo menos posible, corre menos riesgo, entonces inténtalo menos, como que no hacer jugadas tan arriesgadas o cosas tan nuevas, ¿cachai? Y eso yo creo que me pasa constantemente, ¿cachai? Pero que en algún momento, hace un par de años, ya soy mucho más consciente de eso. Y por lo mismo es como tratar de intencionar lo contrario, pues, ¿cachai? O decir, yo tengo esto, o vengo con esto, ¿cachai? Entonces tratar de también cambiarlo y ser capaz de trabajarlo de otra manera. Al final es como una especie de aversión al riesgo desmedido. Porque de repente hay decisiones que tú no tienes toda la información al instante Sí, y tenés que dar una especie de salto de fe sí. y no sabían qué puede terminar. No. Quizá por ese lado, eres más como más afina a tener todas las cartas sobre la mesa antes de poder tomar una decisión. Eso es algo súper importante. El hecho de tener todas las cartas sobre la mesa, yo también lo traduzco en el hecho de querer controlar muchas cosas. ¿Cachai? Porque en el fondo el hecho de poder controlarlo es que vaya a poder bajar ese riesgo, es que vaya a tener un resultado mucho más predecible y que tú eres capaz de controlarlo. Muchas variables. Y hay muchísimas cosas que obviamente no están bajo tu control. Y tener esa figura de que lo puedes controlar todo es muy agotador y te terminas jugando muy en contra. Hay mucha decepción, Yeah. ¿cachai? Entonces yo creo que Genera frustración. genera frustración, por supuesto. Entonces yo también creo que va muy por ahí, ¿cachai? El hecho de poder entender que hay muchas cosas que realmente no controlas y no, y no las vas a poder controlar y tenés que dejarlas. Claro, obvio, tenés que dejarlas. Mira qué tema, eso en Sí. inglés se le llama el free control. Ajá, Que obvio. te volví un poco loco de tener que controlar, tener todo bajo control y si las cosas no funcionan de esa forma, empezáis a ser un poco cortocircuito, dependiendo en cierta forma qué tan heavy sea el tema. Sí, claro. Interesante. Sí. Oye, hay una frase de un economista que se llama Thomas Sowell que dice que no hay soluciones, hay trades-off. O sea, tener que elegir entre una decisión y otra. Ujú. Y que eso tiene consecuencias, por supuesto. Sí. ¿Qué opinamos con respecto al emprendimiento? Sí, totalmente. Pues, o sea, que en el fondo siempre están esas decisiones. Pues, o sea, a mí me pasa. Yo creo que la gran primera decisión tiene que ver con el hecho si realmente quieres emprender versus, por ejemplo, emplearte. ¿Cachai? En el sentido de que, ¿por qué querías, no sé, Sufrir tanto. sufrir tanto? Claro, trabajar mucho más, ¿cachai? Pasar por todo este nivel de riesgo, lo que estamos hablando, buscar socios, ir a testear demanda, darte cuenta que no es el cliente, que no es el canal. ¿Por qué queréis pasar todo eso? ¿Cachai? ¿Por qué no vais y te empleas en una empresa? ¿Cachai? Si suena más simple, quizás vais a tener un sueldo seguro todos los meses, vais a tener estabilidad, muchas otras cosas. ¿Por qué queréis pasar todo este esfuerzo? ¿Cachai? Entonces yo creo que parte por ahí, obviamente, ¿cachai? Y la gracia, o yo creo que la respuesta tiene que ver con que, claro, o sea, en el fondo, emprender también te entrega muchas otras cosas lindas, ¿cachai? También tiene que ver con el hecho de libertad, tiene que ver con que no debes estar trabajando para otro por siempre, tiene que ver también con ser muy proactivo, con poder fundar o tener algo tuyo que va a ir creciendo en el tiempo y que en algún momento te va a permitir ser mucho más libre y acercarte a lo que tú definas como tu propia calidad de vida o lo que tú quieras hacer. Entonces yo creo que eso es súper importante. Vivir la vida en base a tus términos. A tus términos, por supuesto. Y para cada uno eso es muy personal, ¿cachai? Es muy distinto y está bien así. Pero yo creo que el hecho de emprender es que te acerca mucho a ese camino. Y por supuesto no es para todos, ¿cachai? Tiene un riesgo, tiene un costo muy alto, pero también con la esperanza de que tiene un beneficio muy, muy alto. Obvio que sí. Claro, al final, emplearte en una empresa te da el mínimo. O sea, puedes tener ciertas variaciones Sí. en el sueldo a lo largo de tu vida, Sí. pero eso tiene tope. En cambio, el emprender
si es que como decimos por ahí, le pegáis el palo al gato, la escalabilidad que tiene es brutal. Sí. Y hay algo importante, yo creo, que es el hecho de que, ya, si, no sé, yo hoy día estoy empleado, no estoy emprendiendo, y escucho esto que estamos conversando, es como que, ok, entonces yo debería, no sé, dejar de estar empleado y dedicarme full time a emprender, ¿cachai? Como que dar ese Totalmente, salto. sí. Y no, ese también obviamente sería un riesgo gigante, un error muy grande, porque estáis dando un salto al vacío. Tú no sabes lo que está pasando y estáis perdiendo tu fuente de ingreso que te permite pagar tus gastos, ¿cachai? Como que no es la forma probablemente. Y ahí una figura ideal sería que poder tener una pega que te va a cumplir, te va a permitir pagar tus cuentas, te va a permitir tener tu estilo de vida, pero de a poco, en paralelo, anda desarrollando algo que a mediano plazo te permita ir creciendo, tener lucas extras y que en algún momento quizás pueda crecer tanto que puede ser el cambio. Esa yo creo que es como la figura ideal. Porque la gracia de eso es que la idea es que llegue un momento en el cual esa decisión no sea un salto al vacío, sino que en el fondo Claro. es un salto al seguro. Es como que tengo que hacerlo. O sea, ya tengo tantos clientes que no puedo seguir, me falta tiempo y listo, voy. Porque ya está claro. O sea, el nivel de riesgo es muy distinto. Sí, o sea, está la falsa concepción por ahí que si yo emprendo hoy en día, en un año voy a ser multimillonario y, o sea, voy a pasar años Sí. sufriéndola, literalmente. Y quizás, como tú decís, eso no es para todo. No, por supuesto, po. No, claro, si no es para todo. Y ahí en el fondo tiene que ver con muchas cosas, ¿no? ¿Cachai? Pero la capacidad también de acercarse siempre a personas que ya hayan pasado por ese camino antes, Y depender de ello. yo creo que es súper importante, pues claro. Sí. ¿Ya? Uy, y la última. Llegamos a la última pregunta. Y relacionada a los hábitos, que tú mencionaste que era una cualidad necesaria. ¿Qué hábitos crees que son necesarios, o más que necesarios, que tienen sinergia con los negocios? Que son, si yo desarrollo este tipo de hábitos, me voy a encaminar de mejor manera a poder tener un negocio exitoso el día de mañana, o no sé si exitoso, pero me va a dejar en un buen pie. Sí. O sea, por lo menos yo creo que en mi experiencia personal tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, siempre sentarte o estar muy cerca de tu cliente, conocerlo muy bien, saber cómo van cambiando sus intereses o su problemática, cómo puedes resolverle realmente algo, yo creo que eso es clave. Siempre dicen esto de, no sé, enamórate del problema, no de la solución que tú estás ofreciendo. Porque en el fondo si te enamoras de la solución, simplemente vas a dejar de lado al cliente, da lo mismo y estás enfocado full en ti. Totalmente. Tiene que ser lo contrario, tienes que estar full enfocado en tu cliente y saber qué cosas le puedes seguir ofreciendo, porque ese cliente va creciendo, va cambiando en el tiempo. Entonces también tienes que estar muy cerca para poder conocerlo súper bien. Eso yo creo que es algo importante. El hecho también de relacionarte en una industria o de tener un contexto, de poder conectar con personas que quizás estén en la misma parada o que te motiven, de poder compartir experiencias, como que ya sea de negocios o de la industria, pero en el fondo poder tener ese partner o estar inserto en un sistema que hable en un mismo lenguaje. Eso yo creo que también motiva mucho, te permite crecer, conocer otras experiencias, como que yo creo que eso igual es clave en un contexto de negocios. El compartir esas cosas. Yo, por ejemplo, lo que trato de hacer, o lo que ahora después de pandemia estoy empezando a tratar de hacer, es como el hecho de juntarse a tomar café, como lo que hicimos la otra vez. ¿Cachai? Perfecto, sí, perfecto. Porque en el fondo son conexiones súper valiosas y que quizás no vas a compartir la misma industria, no sé qué, Claro. pero son personas geniales que te van a permitir conversar de otros temas quizás, pero que en algún momento se conectan, como que... Bueno, en algún son momento si mucho- tú tenías una problemática y necesitas ayuda con algo, pero al final es bidireccional, o sea, esa persona te puede aportar una motivación o una motivación diferente, o te puede aportar una visión diferente con respecto a un problema, Sí, o te puede dar una idea con respecto a otra cosa. sí. Eh, y aparte, no, encuentro que son formas muy genuinas de relacionarnos. Al final, como seres humanos, somos animales sociales, y esas relaciones nos llenan de energía también. Sí. Ahí sobre eso, eso que sea tan genuino, también yo creo que hoy día en los negocios por internet, no sé, de redes sociales, es súper importante el concepto como de siempre dar para recibir, ¿cachai? Como que entender que tú siempre tienes que entregar mucho valor primero, muchas veces gratis, ¿cachai? Generando contenido, entregando soluciones, dando Totalmente. tips, cosas así. La gracia de eso es que te permite generar confianza en otras personas, te van a Sí, considerar sí, porque van a sí. decir, oye, realmente está bueno esto, lo voy a seguir, se va generando confianza
Y en algún momento muchas de esas personas, no todas obviamente, pero podrían ser tus clientes. Entonces, claro, mientras tú más seas capaz de dar realmente, vas a poder recibir más en algún momento, ¿cachai? Entonces, también tiene que ver, yo creo que mucho con ese concepto. Claro, es muy distinto cuando tú vayas a pedir algo y jamás has hecho nada por esa Sí. persona. Es como, no sé si es feo, pero o sea, la disposición que tiene una persona a ayudarte, si solamente lo que hacía es llegar o sea, ni siquiera le decís hola y oye, ayúdame con esto, nula. Sí. Sí. No, claro, o sea, eso tiene que ver en todo. Yo creo que incluso, no sé, en los anuncios que estamos hablando, en invertir en publicidad también se trata de eso. También, cuando tú estás dando, tú estás invirtiendo para poder recibir algo a cambio. Claro. Pero es la mentalidad de decir, oye, primero yo tengo que invertir, primero yo tengo que dar algo y con eso voy a recibir de vuelta. Pero si tú no estás dispuesto a dar, no vas a poder recibir. ¿Cachai? Vas a recibir mucho más lento, por goteo, distintas cosas. Entonces, yo creo que ese concepto de invertir en publicidad con otras cosas también se va bajo esa misma lógica. Para cerrar, estamos ya al final de este capítulo. ¿Cuál es el consejo de todo lo que hemos hablado hoy día o algo que pueda surgir por ahí que tú le darías a una persona que quiere empezar a emprender y que ojalá sea algo que pueda empezar a aplicar hoy en día? ¿Qué consejo madre le darías a esa persona que está ahí? ¿Está que parte? O sea, bueno, se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, se me ocurre, lo primero, que se lance. ¿Cachai? Muchas veces ese primer paso cuesta muchísimo, Dificilísimo. uno le tiene mucho miedo, uno quiere que todo sea perfecto, porque también se trata de exponerse uno, como que está la credibilidad de uno también puesta muchas veces ahí. ¿Qué opinará el resto? ¿Qué opinará el resto? Por supuesto, voy a quedar enmarcado con esto para siempre, como que surgen muchos miedos, entonces el hecho de lanzarse, el hecho de entender que se dice que si, claro, tú como que te lanzaste y te sientes tranquilo, te sientes orgulloso de tu lanzamiento, es porque te lanzaste demasiado tarde. ¿Cachai? Como que siempre tu primera versión tiene que dar vergüenza, que tú la mirías en el tiempo y te dé vergüenza. Pero eso en el fondo significa que en algún momento te arriesgaste y empezaste y lo Totalmente. hiciste. Entonces eso yo creo que es importante. Eso aplica obviamente para muchas cosas, no sé, para generar contenido, para acercarte por primera vez a tu cliente y querer venderle algo. Como que ahí hay que enfocarlo a cada caso, ¿cachai? Pero yo creo que el mindset ahí tiene que ver como con hacerlo, con empezar, ¿cachai? Lo más pronto posible. Eso yo creo que es algo importante. Otra de las cosas que conversamos, obviamente, tiene que ver con testear demanda lo antes posible. Antes de comprar los productos, antes de fabricar, Clave. testea demanda. ¿Cachai? Y hoy día digitalmente hay muchas formas de testear eso de manera muy barata o casi gratis y saber realmente si algo va a funcionar o no. Esas cosas yo creo que son importantes. Oye, un placer, Nico. No, muchas gracias por la invitación, obviamente, feliz. Y hay algo importante, yo creo, como mensaje de cierre, tiene que ver con que hoy en día es un muy buen momento para emprender. Gracias a Internet, en el fondo, hay muchas oportunidades, hay lógicas de negocio que cambiaron muchísimo. Y muchas veces pasa de que uno dice, ya, pero es que Internet lleva mucho tiempo, ya estoy tarde, ya todos lo están haciendo, ya no alcanzo a entrar. No, eso uno siempre puede entrar, siempre hay una oportunidad gigante, sigue estando hoy en día y va a seguir estando. Entonces, tiene que ver con atreverse, con ir. Y en Internet hay un público, hay millones de personas que todos los días están buscando ese servicio o ese producto que tú ofreces. Lo importante es conectarte realmente con esas personas. Entonces, en el fondo, también se trata mucho de aprovechar esas ventajas que te ofrece Internet. Sí, de hecho, para complementar ese punto, o sea, yo creo que de aquí en adelante da lo mismo lo que queráis hacer, o sea, si no desarrolláis una marca personal con respecto a lo que eres tú o tu negocio, o sea, te hay que quedar atrás. Sí, claro. Así que, A muchas lanzarse. gracias. Sí, a lanzarse. Obvio. Muchas gracias por ver, nos estamos viendo. Chao, Gracias. chao. Bye.